Capítulo 491. La dimensión Yato primero. Merlin suspiró en su corazón. Entendió las preocupaciones del mago Mogan. De hecho, cuando decidió por primera vez convertirse en un lanzador de hechizos de los 6 elementos, el maestro Leo también expresó la misma preocupación. Sin embargo, tenía Matrix. Por lo tanto, la construcción de hechizos, el obstáculo más difícil que enfrentan los lanzadores de hechizos, no fue un proceso cargado de esfuerzo para Merlin. Incluso si gastara algo de energía en la fusión de hechizos, habilidades especiales del demonio de Pandora o hechizos de mente oculta, no afectarían su nivelación. Sin embargo, lo que pasaba con Matrix era que Merlin solo podía discernirlo en su cabeza y nunca podría revelarlo a nadie. Era su mayor secreto. Después de pensarlo mucho, Merlin solo pudo decir eufemísticamente: Maestro Mogan, descubrí que cultivar hechizos de mentes ocultas podría ser útil para derivar nuevos hechizos. ¿Es útil para derivar nuevos hechizos? El mago Mogan miró detenidamente a Merlin. Obviamente no lo creía, pero podía ver la determinación en los ojos de Merlin de aprender hechizos mentales ocultos. Por lo tanto, después de una larga pausa, el mago Mogan continuó. Las personas que cultivan hechizos de mentes ocultas forman una clase propia. Aunque se hacen llamar lanzadores de hechizos y algunos de ellos son grandes magos, su principal prioridad es el poder mental. Los poderes mentales de estos magos son excepcionalmente poderosos. Por lo tanto, gradualmente pueden construir poderosos hechizos de mentes ocultas. Algunos de los hechizos de mentes ocultas más sofisticados son tan poderosos que podrían dominar a los grandes magos. Sin embargo, eso es todo lo que hay que hacer. Siempre serán incapaces de enfrentarse a las leyendas, porque una vez que una leyenda ha consolidado una máxima, ninguna cantidad de hechizos de mente oculta podría afectarlo. Entonces, Merlin, ya que quieres cultivar hechizos de mentes ocultas, debes apuntar a un hechizo de nivel superior. Los hechizos de mentes ocultas ordinarios no te serían útiles. No tengo ningún hechizo mental oculto de alto nivel, pero dentro de unos días iré a la dimensión Yato para encontrarme con mi viejo amigo, el mago Yato. Uno de los subordinados del mago Yato es un practicante de hechizos mentales ocultos de alto nivel. Creo que podrás recibir de él un hechizo de mente oculta de alto nivel. Merlin asintió. Estaba bastante contento, no solo porque recibiría un hechizo de mente oculta, sino también porque el mago Mogan lo llevaría a otra dimensión. En la interminable zona del vacío, había innumerables dimensiones. Merlin solo había llegado a esta dimensión, por lo que deseaba ver algunas de las otras dimensiones. Bueno, deberías ir y empezar a prepararte. Este viaje a la dimensión Yato no es solo para encontrarte con un viejo amigo y discutir algunos asuntos, sino también para prepararte un regalo. Dijo el mago Mogan con una sonrisa. Merlin, por otro lado, frunció el ceño confundido. ¿Regalo? ¿Qué regalo? Como mi discípulo, debo darte un tesoro, pase lo que pase. Anteriormente, sus 3 mayores también recibieron un tesoro precioso, así que, naturalmente, no puedo tratarlos injustamente. Sin embargo, como no tengo ningún tesoro conmigo en este momento, solo puedo visitar al mago Yato. Las palabras del mago Mogan hicieron que Merlin se estremeciera de anticipación. Así, Merlin regresó al Palacio Glorioso a través del pasaje abierto por el mago Mogan. En los días siguientes, Merlin pasó tiempo tratando de fusionar hechizos como tipo hielo con tipo fuego, tipo hielo con tipo tierra con tipo viento, etc. Después de varias pruebas, Merlin no encontró ningún hechizo con similitudes o puntos en común. Aunque no encontró otro punto crítico para fusionar 2 tipos diferentes de hechizos, Merlin se volvió cada vez más competente en fusionar los hechizos de antes, que eran los de tipo viento con los de tipo hielo, y los de tipo fuego con los de tipo trueno. Deletrear. En este momento, con un solo pensamiento en su mente, los hechizos pueden fusionarse rápidamente. Cuanto más rápido se fusionen los hechizos, más ataques poderosos podrá desatar en una batalla. Frente a un enemigo despiadado, el bando contrario no se detendría para darle la oportunidad de realizar una fusión de hechizos. Por lo tanto, cuanto más corto sea el período de tiempo dedicado a fusionar hechizos, más útil será en la vida real. Actualmente, con un solo pensamiento en la mente de Merlin, los hechizos podrían fusionarse. En combate real, muy pocos magos podrían evitar que Merlin ejerza sus hechizos fusionados. Perseveró durante unos 5 días y, finalmente, el mago Mogan apareció en la casa de Merlin. Maestro Mogan. Merlin se levantó apresuradamente. Todo el palacio glorioso estaba controlado por el mago Mogan, por lo que podía moverse donde quisiera. El mago Mogan asintió. Vamos.
Llevo unos días observando. En efecto, el saqueador se había ido muy lejos y no volverá. Te llevaré a la dimensión Yato ahora. Aparentemente, en los últimos días, el mago Mogan no había bajado la guardia y estaba prestando mucha atención a los acontecimientos en la dimensión. Solo después de estar seguro de que el saqueador se había ido muy lejos estuvo listo para llevar a Merlin a la dimensión Yato. Maestro, estoy listo. El mago Mogan extendió la mano para agarrarlo y una fuerza del poder de Maxim lo envolvió. Entonces, apareció un enorme pasaje de vórtice subespacial dentro de la casa. Vamos. El mago Merlin guió a Merlin y entró en el pasaje del vórtice. Silbido. Merlin solo sintió un ligero balanceo y se encontró en un lugar desconocido. Miró hacia abajo y vio que había nubes debajo de él. Parecía la dimensión Mogan. Resultó que el mago Mogan había llevado a Merlin a abandonar la dimensión y llegó a la zona del vacío. En la zona del vacío, no había elementos, ni espacio ni tiempo. Merlin volvió a sentir la extraña sensación de que no había elementos que pudieran transformarse en poder mágico. Este tipo de sentimiento, para un lanzador de hechizos como él, era realmente una sensación incómoda. Sin embargo, vio que el mago Mogan parecía extremadamente tranquilo. La singularidad de la zona del vacío no tuvo ningún efecto en una gran leyenda que había consolidado una máxima, como el mago Mogan. Mago Mogan, ¿cómo se formó la zona del vacío? Merlin preguntó con curiosidad. Desde la primera vez que vino de la región de magia oscura a la zona del vacío, había sentido curiosidad al respecto. Esta pregunta está en la mente de innumerables lanzadores de hechizos, pero hasta ahora, la zona del vacío sigue siendo un misterio. El mago Mogan negó con la cabeza. Una pregunta como esa no lo haría tropezar solo a él, pero ni siquiera un mago arcano sería capaz de responder. La zona del vacío había existido mucho antes de la historia de los lanzadores de hechizos. La zona del vacío seguía siendo un misterio. Incluso la comprensión de un poderoso lanzador de hechizos sobre la zona del vacío era limitada. Todo lo que sabían era que era incuestionablemente vasto e ilimitado. Era un lugar misterioso donde no había elementos, ni espacio, e incluso el tiempo se había detenido. Aquí nadie envejecería. Por supuesto, los normies no pudieron ingresar a la zona del vacío, mientras que los lanzadores de hechizos que agotaron su poder mágico gradualmente enfrentarían la muerte. La zona del vacío no era ni el cielo ni la tierra. El mayor valor que contenía era el número infinito de dimensiones. Bueno, vamos. De aquí a la dimensión Yato todavía hay una distancia bastante considerable. El mago Mogan era una leyenda y podía destrozar el espacio como quisiera para que cualquier distancia pudiera acortarse en un instante. Sin embargo, el concepto de espacio no existía en la zona del vacío, por lo que viajar a través del subespacio no era una opción. Por lo tanto, incluso los poderosos magos legendarios no podían viajar a través del subespacio y solo podían confiar en sus habilidades de vuelo. Merlin también tenía experiencia volando a través de la zona del vacío durante mucho tiempo, pero solo había visto la dimensión del mago Mogan. Maestro Mogan, ¿vamos a cruzar volando así? La zona del vacío es tan vasta. Si confiamos únicamente en volar, ¿cuánto tiempo nos llevará llegar a la dimensión Yato? Merlin vaciló un poco y no pudo evitar preguntar. Si confías en tu propia fuerza, probablemente te llevará al menos algunos años volar a la dimensión Yato. Si es un lugar más distante, entonces pueden pasar décadas o incluso siglos. El mago Mogan respondió con una sonrisa disimulada. La boca de Merlin se abrió de par en par con una mirada de incredulidad. Pasar unos cuantos siglos solo para emprender un viaje era algo que solo podía ocurrir en la zona del vacío. Considerando la inmensidad de la zona del vacío, no se necesitarían solo unos pocos siglos, sino que incluso decenas de miles de años no serían suficientes para volar hasta sus límites. Merlin no supo qué decir. No fue fácil viajar de una dimensión a otra, especialmente en la zona del vacío. Dado que no existe el concepto de espacio en el espacio vacío, un círculo mágico rúnico no es efectivo. Independientemente del tipo de círculo que sea, llevar a cabo una transmisión de larga distancia sigue dependiendo del espacio. Merlin también entendió las palabras del mago Mogan. Sin la existencia del espacio, era imposible realizar transmisiones a larga distancia, por lo que solo se podía confiar en la velocidad del vuelo. Aunque es imposible viajar a través del subespacio y no hay forma de alcanzar otra dimensión en un instante, existen herramientas de lanzamiento para mejorar la velocidad cuyo desarrollo casi ha alcanzado su punto máximo. El mago Mogan sonrió y sacó una herramienta de fundición que parecía una nave voladora de su anillo subespacial. Esta herramienta de fundición de barco volador fue pintada en rojo y negro.
En el interior, había un gran espacio que era suficiente para albergar a más de 10 personas. Vamos. El mago Morgan llevó a Merlin al barco volador. En el interior había algunos futones con una pequeña mesa cuadrada en el medio. Los dos se sentaron uno frente al otro. El mago Morgan agitó la mano y aparecieron algunas tazas de té en la pequeña mesa cuadrada. Establecerse. Incluso con la herramienta de fundición de barcos voladores, nos llevará un mes llegar a la dimensión Yato. Después de eso, el poder de Maxim brilló en el cuerpo del mago Morgan y cubrió todo el barco volador. Luego, como una flecha disparada con un arco, voló hacia adelante instantáneamente. En el barco volador, Merlin miraba con curiosidad. Todas las partes de la zona del vacío parecían idénticas, por lo que ni siquiera podía sentir si el barco volador realmente estaba volando. Sin embargo, su poder mental estaba seguro de que la velocidad del barco volador era extremadamente rápida porque no podía capturar las huellas dejadas por el barco volador. Definitivamente fue mucho más rápido que Traceles Wind de Merlin y Pandora Demon Ability Flash Wind. No esperaba que la alquimia se hubiera desarrollado hasta tal punto. Una herramienta de lanzamiento para mejorar la velocidad como esta habría sido la herramienta de lanzamiento más avanzada incluso en el Imperio Moltra, ¿verdad? Merlin todavía estaba algo impresionado. Una herramienta de lanzamiento tan rápida era algo que nunca habría descubierto incluso si hubiera revisado los libros antiguos. Nunca se había encontrado con ninguna herramienta de fundición que pudiera alcanzar una velocidad tan alta. Capítulo 492. La dimensión Yato II. ¿La herramienta de fundición más avanzada? El mago Morgan sonrió y negó con la cabeza. Durante el período del Imperio Molta, no había necesidad de una herramienta de lanzamiento de tan alta velocidad. Todo el desarrollo ocurrió cuando los lanzadores de hechizos entraron en la vasta zona del vacío. Como no podían viajar a través del subespacio, tuvieron que depender de herramientas de lanzamiento voladoras. Como resultado, el desarrollo de las herramientas de fundición voladoras mejoró rápidamente uno tras otro. En el proceso, también ayudó a avanzar el campo de la alquimia por un margen significativo. Merlin asintió pensativamente. Este fue un logro impulsado por la necesidad. En aquel entonces, ¿qué tamaño tenía el Imperio Molta? Quizás, para un lanzador de hechizos ordinario, era bastante grande, pero para los magos legendarios, sería relativamente pequeño porque simplemente podían viajar a través del subespacio a cualquier rincón de la dimensión. Por lo tanto, sin ninguna razón, naturalmente, fue imposible inventar poderosas herramientas de lanzamiento voladoras. Después de todo, no importa qué tan rápida fuera una herramienta de fundición, ¿cómo podría compararse con viajar a través del subespacio? Sin embargo, cuando llegaron a la zona del vacío, muchos de los lanzadores de hechizos comenzaron a viajar hacia cientos y miles de dimensiones. Las distancias entre las dimensiones estaban demasiado separadas y no había espacio entre ellas, por lo que era imposible viajar a través del subespacio. Como tal, las herramientas de fundición Flying estuvieron a la altura de las circunstancias y tuvieron una gran demanda. La demanda fue tan grande que llevó a muchos de los grandes alquimistas a profundizar en un estudio más profundo de la alquimia y así, pudieron transfigurar herramientas de lanzamiento voladoras muy poderosas. El hecho de que las herramientas de lanzamiento volador pudieran volverse tan poderosas y desarrollarse tan rápidamente fue contribuido completamente por los numerosos lanzadores de hechizos que ingresaron a la zona del vacío. Merlin asintió pensativamente. Echó otro vistazo a la zona del vacío, pero básicamente no hubo ningún cambio. Si no fuera por su poder mental que capturaba activamente las huellas del barco volador, es posible que no se diera cuenta de que el barco volaba hacia adelante a una velocidad increíble. La expresión del mago Morgan era muy tranquila. A bordo del barco volador, cerró los ojos y meditó. Sin embargo, como propietario del barco volador, naturalmente, al mago Morgan le era imposible meditar realmente porque tenía que usar su poder mental para controlar la dirección del barco. Merlin, según el mapa de la zona del vacío, puedes encontrar la dimensión Yato. Te daré las coordenadas dimensionales de la dimensión Yato. El mago Morgan dio las coordenadas de la dimensión Yato. Merlin estaba muy agradecido porque sabía que el mago Morgan estaba usando la práctica real para explicarle cómo usar las coordenadas dimensionales para alcanzar otra dimensión. Merlin sacó el mapa y siguió las coordenadas dimensionales. Rápidamente, encontró la dimensión Yato, y el barco volador se dirigía en su dirección. Poco a poco, Merlin se dio cuenta de que para poder utilizar las coordenadas dimensionales para alcanzar otra dimensión, era necesario también tener un mapa de dimensiones.
Solo siguiendo el mapa de dimensiones los lanzadores de hechizos podrán encontrar una dimensión rápidamente. Después de un período de tiempo desconocido, los ojos de Merlín se abrieron de golpe. En ese momento, el barco volador se había acercado gradualmente a un enorme grupo de nubes. Este grupo de nubes era una dimensión enorme, al igual que la dimensión del mago Mogan. Mago Mogan, hemos llegado a la dimensión Yato. Merlín comparó el mapa de dimensiones y descubrió que habían llegado a su destino, la dimensión Yato. El mago Mogan también abrió lentamente los ojos. Le preguntó a Merlín con una media sonrisa. Merlín, ¿conoces ahora el uso de las coordenadas dimensionales? Merlín asintió y dijo. Muchas gracias, maestra. Con su nave voladora y su mapa de dimensiones, ahora sé el uso de las coordenadas dimensionales. De hecho, durante el último mes, Merlín había estado observando la nave voladora y el mapa de dimensiones todos los días. Basándose en el mapa de dimensiones, simuló silenciosamente la ruta y descubrió que era muy similar al rumbo de vuelo del barco volador. Esto significaba que Merlín generalmente había comprendido el uso de coordenadas dimensionales. Ahora sabía sobre la dimensión Ecuador y la dimensión del mago Saitu, por lo que mientras tuviera algunas poderosas herramientas de lanzamiento voladoras, podría encontrar estas dos dimensiones. Por supuesto, el requisito previo más importante sería la herramienta de lanzamiento volador. Si Merlín volara solo sin ninguna herramienta de lanzamiento volador, incluso después de varias décadas y siglos, es posible que aún no llegue a estas dos dimensiones. Teniendo en cuenta la inmensidad de la zona del vacío, una herramienta de lanzamiento voladora de alta velocidad parecía la única herramienta que podía viajar cómodamente a través de ella. Es bueno que lo entiendas. Seguir. Vamos a ver a Yato. No lo he visto en más de 300 años. El mago Mogan miró la dimensión que tenían ante ellos y una leve sonrisa apareció en las comisuras de su boca. Y a partir de entonces, tanto él como Merlín salieron volando del barco volador y lo guardaron de regreso. Luego, se dirigieron rápidamente a la dimensión Yato. Al volar a la dimensión, Merlín tuvo la misma sensación que cuando entró en la dimensión del mago Mogan. No pudo evitar caer directamente hacia abajo. Afortunadamente, esta vez, el mago Mogan estaba allí. Entonces, antes de que Merlín pudiera recuperarse, una capa del poder de Maxim rodeó su cuerpo y lo protegió. Luego, gradualmente, le ayudó a mantenerse firme en el aire. ¡Zuu! Al mismo tiempo, un notable poder mental se apoderó de Merlín, infundiéndole una sensación de preocupación y miedo. Este poder mental no era menos poderoso que el mago Mogan. Yato, sal. No nos hemos visto en más de 300 años, pero aún así te gusta esconderte en la oscuridad. El mago Mogan obviamente también sintió las notables fluctuaciones del poder mental antes. Como estaba muy familiarizado con el mago Yato, rápidamente se dio cuenta de que provenía del mago Yato. Jaja, mago Mogan, viejo amigo. Después de tantos años, no esperaba que vinieras a mi dimensión. Una risa profunda retumbó. Posteriormente, las fluctuaciones elementales comenzaron a ondear en el aire y gradualmente se condensaron en una figura alta con una barbilla llena de barba negra y un aura imponente. Esta era una encarnación del mago Yato que había condensado, y se adelantó para darle la bienvenida al mago Mogan. Sí, han pasado tantos años. Esta vez, hay algunos asuntos en los que necesito la ayuda del mago Yato. Después de hablar, el mago Mogan dio un paso adelante. Inmediatamente, un profundo pasaje espacial apareció frente a él. El mago Mogan agarró a Merlín y voló directamente hacia el pasaje espacial. Silbido. Merlín y el mago Mogan salieron del pasaje espacial y se encontraron ante un lujoso palacio. En la zona del vacío, el espacio no existía, por lo tanto, el mago Mogan no podía viajar a través del subespacio. Ahora que estaban dentro de una dimensión, naturalmente, los viajes subespaciales eran posibles. El mago Mogan obviamente estaba muy familiarizado con la dimensión Yato. Al viajar a través del subespacio, llegaron al palacio del mago Yato. Sin embargo, el mago Mogan no entró de inmediato. En cambio, esperó en silencio afuera. ¿Ese es el mago Mogan? Gran mago Mogan, por favor entra. Un gran mago pelirrojo salió del palacio. Al ver a Merlín y al mago Mogan parados afuera, saludó en tono respetuoso. El mago Mogan asintió y siguió al mago pelirrojo hacia el palacio. Merlín también siguió al mago Mogan. Al entrar al palacio, frente al salón había un lujoso trono dorado, y en el trono estaba sentado un fornido mago. Este mago corpulento y de aspecto rubicundo estaba sentado en el trono dorado con una expresión tranquila en su rostro.
Sin embargo, todo su cuerpo emitía un aura imponente como si fuera el rey legítimo en los corazones de todos y debería ser respetado y obedecido por todos. Yato. El mago Mogan miró al corpulento mago sentado en el trono y apareció una rara sonrisa. Fue una sonrisa sincera que salió de su corazón. Este corpulento lanzador de hechizos era la única leyenda en esta dimensión. El poderoso mago Yato. Aunque tanto el mago Yato como el mago Mogan eran leyendas que controlaban una dimensión orgánica y tenían innumerables vidas en sus manos, sus auras no podrían ser más diferentes entre sí. El mago Mogan parecía un anciano benévolo y un erudito. Era extremadamente educado y venerable, ganándose así el respeto genuino de las personas que lo rodeaban. El aura del mago Yato, por otro lado, era muy violenta y parecía extremadamente dominante incluso a primera vista. Parecía que el mago Yato era el único mago que existía entre los cielos y la tierra, y que el mundo entero giraba a su alrededor. Estas dos auras distintas estaban naturalmente vinculadas a las diferencias en la consolidación de sus respectivas máximas. El mago Yato se levantó del trono y su majestuosa voz resonó por todo el salón. Mogan, no has venido aquí desde hace más de 300 años. Esta vez, hiciste un enorme esfuerzo y viajaste hasta la dimensión Yato. ¿Qué ayuda necesitas? El mago Yato habló directamente. Dado que el mago Mogan vino de lejos, no sería un viaje tranquilo. La relación entre los dos era muy estrecha, por lo que no les importaban las cortesías superficiales. Sin embargo, el mago Mogan no mostró ningún rastro de humor. En cambio, su expresión se oscureció. Con voz profunda, dijo: de hecho, hay algunos problemas. Se trata de los saqueadores. ¿Eh? ¿Saqueadores? Mogan, ¿te has encontrado con un saqueador? Tan pronto como se mencionó al saqueador, la expresión del mago Yato también comenzó a volverse solemne. Sí, un saqueador llegó a mi dimensión hace algún tiempo pero lo expulsé. El mago Mogan estaba a punto de seguir hablando pero, de repente, apareció una fluctuación elemental muy violenta fuera del palacio. El aura era muy cruel y estaba acompañada de estallidos periódicos de vítores. El mago Yato se distrajo por una fracción de segundo y parecía estar investigando lo que sucedía afuera. Luego, con una sonrisa, dijo: afuera está un discípulo a quien acogí hace 60 años. Aser. Jeje, Mogan, puedes echar un buen vistazo a los talentos de Aser. Es uno de los lanzadores de hechizos más talentosos que he conocido. Tiene el potencial de convertirse en un mago legendario máximo que es incluso más poderoso que tú y yo. Al mencionar a su discípulo, había una expresión de suficiencia manifiesta en su rostro. Aser, ven a conocer al mago Mogan. El mago Yato rugió hacia la puerta. Crujir. La puerta del palacio se abrió y apareció un joven mago esbelto y apuesto. Capítulo 493. Punta de espada y... El joven mago se acercó con gracia ante el mago Mogan e hizo un gesto con la palma de la mano. Mago Mogan. Los movimientos del joven mago eran elegantes y todo su cuerpo exudaba un aire aristocrático. Su cabello color burdeos caía elegantemente detrás de sus hombros. Su bello rostro brillaba con un rastro de resplandor, especialmente sus ojos, que eran como dos hermosos zafiros. El brillo azul brillante en ellos era realmente impresionante. Jeje, mago Mogan, este es un nuevo discípulo que acogí hace 60 años. ¿Qué opinas? El rostro del mago Yato rebosaba presunción. A su nivel, era demasiado difícil avanzar incluso un solo paso hacia adelante, y un mago legendario que hubiera consolidado una máxima sería comparable a los dioses y era casi inmortal. Dado que los magos legendarios no pudieron avanzar, pero disfrutaron casi de la inmortalidad, su próximo mayor logro sería formar excelentes discípulos. Bajo la atenta mirada del mago Mogan, Aser, que era una combinación completa de belleza y atractivo, no podía ocultar ningún secreto. Era un lanzador de hechizos de 5 elementos, un mago de 7º nivel y casi todos sus hechizos contenían habilidades demoníacas de fusión Pandora. Tales calificaciones se consideraron sobresalientes, especialmente porque sus hechizos de 7º nivel autoderivados eran muy poderosos y tenían habilidades demoníacas de fusión Pandora. Probablemente pudo igualar a un lanzador de hechizos ordinario de 9º nivel, que fue una de las razones por las que el mago Yato estaba tan satisfecho con Aser. Sí, muy bien. Se le considera un excelente prodigio. El mago Mogan asintió con calma. En la superficie, pudo ver que Aser era en verdad un prodigio talentoso. Sin embargo, para que Aser obtuviera un reconocimiento tan alto por parte del mago Yato, el mago Mogan seguía teniendo dudas. A menos que hubiera otra singularidad en Aser que él no pudiera ver. Jeje, Mogan, te vas a quedar estupefacto.
¿Sabes cuánto tiempo pasó Aser para cultivarse hasta este punto? ¿Cuánto tiempo? El mago Mogan miró la peculiar expresión en el rostro del mago Yato y miró atentamente a Aser. Luego, dijo con cierta incertidumbre, ¿100 años? Jaja, Aser solo pasó 75 años para cultivarse hasta este punto. Mogan, ¿has visto un prodigio tan trepidante? El mago Yato se rió de buena gana, obviamente muy satisfecho con los logros de Aser. La expresión de Aser no cambió, pero una leve sonrisa apareció en su rostro. Mantuvo una postura elegante, pero había un destello de orgullo en su rostro. Fue una reacción natural que surgió de su sentido de sí mismo y no fue un espectáculo falso. Su confianza aumentó. En términos generales, convertirse en un lanzador de hechizos de séptimo nivel en 100 años no era demasiado difícil y alcanzable para cualquier mago talentoso. Sin embargo, para construir con éxito hechizos de 5 elementos con varias habilidades demoníacas de fusión Pandora, así como obtener hechizos de séptimo nivel altamente poderosos y compatibles. Un lanzador de hechizos así era bastante raro. El mago Yato miró a Aser y dijo con tono arrepentido. Aunque Aser pasó 75 años para llegar a este punto, en realidad pasó 35 años solo para construir hechizos de séptimo nivel altamente compatibles. Si tan solo estuviera dispuesto a ceder y construir hechizos ordinarios de séptimo nivel, habría pasado apenas 40 años. ¿40 años? El rostro del mago Mogan cambió. Finalmente, su corazón se conmovió levemente. Anteriormente, los 75 años mencionados eran solo indicativos de un prodigio relativamente poderoso. 40 años, por otra parte, excedieron los límites de un prodigio medio. No era sorprendente que el mago Yato, normalmente difícil de complacer, aceptara a Aser como su discípulo y le otorgara tantos elogios. Honorable mago Mogan, eres una gran leyenda. Mi profesor te menciona a menudo. Has consolidado la Maxim de tipo hielo y tienes una comprensión incomparable de los hechizos de tipo hielo. Espero que el mago Mogan pueda darme algunas pistas sobre los hechizos de tipo hielo. Aser dijo cortésmente. Nada mal. Yato, realmente recibiste a un buen discípulo. El mago Mogan asintió con una sonrisa pero no volvió a mirar a Aser. Por el contrario, el mago Yato se había dado cuenta de Merlin antes, pero no le prestó atención ya que solo era un mago de quinto nivel. Ahora, sin embargo, vio que el mago Mogan había llevado a Merlin a donde quiera que fuera, por lo que su relación no sería sencilla. Entonces, inmediatamente preguntó, Mago Mogan, esto es. A pesar de que el nivel de lanzador de hechizos de Merlin era muy bajo, su expresión permaneció tranquila y serena sin ningún rastro de formalidad. Esto despertó la curiosidad del mago Yato. Mogan miró a Merlin con una mirada aparentemente casual y respondió con calma. Es mi nuevo discípulo, Merlin. Mogan, no has acogido a un discípulo en unos cientos de años. ¿Por qué de repente aceptarías a un lanzador de hechizos de quinto nivel como tu discípulo? Estoy seguro de que el mago Merlin debe ser único de alguna manera. A su lado, los ojos azul zafiro de Aser brillaron y dirigieron su mirada a Merlin. El mago Mogan no respondió directamente, sino que señaló a Merlin. Yato, esta es una de las razones por las que vine a verte. Me gustaría conocer a su subordinado, el mago Osais. Es un practicante de hechizos mentales ocultos de alto nivel. A mi discípulo le gustaría aprender hechizos de mentes ocultas, así que esperaba que el mago Osais pudiera compartir algunos hechizos de mentes ocultas de alto nivel con mi discípulo. ¿Eh? ¿Al mago Merlin le gustaría aprender hechizos mentales ocultos? El mago Yato miró a Merlin. Esta vez, sin embargo, su mirada no estaba llena de calidez, sino de una oleada de presión brutal. Este tipo de presión, Merlin solo la había sentido antes en el mago Mogan. La presión invisible hizo que Merlin se sintiera asfixiado. Merlin sabía que esta era la presión ejercida por Mind Power. Aunque el mago Yato no era un practicante de hechizos mentales ocultos, seguía siendo un mago legendario. Incluso sin ningún entrenamiento especializado, su poder mental era realmente temible y excedía con creces lo que Merlin podía resistir. Por lo tanto, la mente-corazón de Merlin vibró salvajemente. Una gran cantidad de Mind Power comenzó a derramarse sobre la superficie de su cuerpo y formó una capa de Mind Power Armor para resistir el ataque de Mind Power del mago Yato. Una vez que el poder mental alcanzara el séptimo nivel, sufriría una transformación cualitativa. Tal transformación haría que el poder mental pasara de ser intangible a ser tangible, con la capacidad de interactuar con la materia sólida. Fue precisamente por esta razón que surgieron los practicantes de hechizos de la mente oculta.
Se originaron como lanzadores de hechizos, pero parecían ser muy corrientes entre los lanzadores de hechizos, excepto por sus extraordinariamente poderosos poderes mentales. En consecuencia, los Mindearts que pudieron consolidar también eran diferentes de los lanzadores de hechizos ordinarios. Como resultado, este grupo de magos comenzó a profundizar en el estudio del poder mental y finalmente creó muchos hechizos ocultos mentales poderosos, que eran comparables a los lanzadores de hechizos de 9º nivel e incluso a los grandes magos. Esto demostró indirectamente que los lanzadores de hechizos eran una población inventiva. Siempre que hubiera suficiente demanda de algo, los lanzadores de hechizos podían producirlo, como herramientas de lanzamiento voladoras y hechizos mentales ocultos. El poder mental de Merlín estaba solo en el nivel más burdo utilizable. Sin embargo, su poder mental era muy poderoso porque había experimentado un crecimiento significativo después de refinar la divinidad. Según el tamaño de su poder mental, era más poderoso que un lanzador de hechizos promedio de 8º nivel. Por otro lado, la mente-corazón de Merlín todavía estaba en el 7º nivel y ni siquiera había alcanzado la cima. Por lo tanto, estaba bien preparado para cultivar hechizos ocultos mentales. Una vez que se formó la armadura de poder mental de Merlín, el poder mental de Yato se retiró rápidamente y desapareció por completo. El mago Yato dijo con un toque de aprobación: no está mal, el poder mental del mago Merlín es lo suficientemente poderoso como para cultivar hechizos ocultos mentales. Parece, Mogan, que no has estado inactivo y has aceptado a un buen discípulo. Aunque Yato estaba elogiando a Merlín, simplemente estaba siendo educado en la superficie. Todos sabían que no importaba cuán poderosos fueran los practicantes de Mind Occult Spells, en última instancia no podían convertirse en leyendas. Entonces, incluso el practicante de hechizos de mente oculta más poderoso no podría rivalizar con un mago legendario promedio. Las diferencias entre los dos eran demasiado pronunciadas. En cuanto a Osais, lo llamaré. Aunque Osais es mi subordinado, si quieres aprender los hechizos mentales ocultos más poderosos que tiene, primero debes pedir su consentimiento. Solo puedo convocarlo aquí. Si se puede persuadir o no a Osais para que imparta sus enseñanzas sobre hechizos mentales ocultos dependerá de su propio esfuerzo. El mago Yato fue bastante respetuoso con el mago más eficaz bajo su mando. Después de todo, Osais era un practicante de hechizos mentales ocultos de alto nivel y también era un gran mago poco común. Osais era un gran mago ordinario, pero con los poderes de un gran mago junto con una mente-corazón inimaginablemente poderosa, podía confiar en sus hechizos mentales ocultos para catapultarse y convertirse en uno de los grandes magos de nivel máximo. Sus poderes eran superados solo por los magos legendarios. El mago Mogan asintió. Por supuesto. Los hechizos de mentes ocultas son los mayores secretos que guarda el mago Osais, naturalmente, buscaré su opinión. Después de eso, el mago Yato cerró los ojos, aparentemente movilizando los poderes de la dimensión para convocar al mago Osais. Pronto, el mago Yato abrió los ojos. Él sonrió y dijo: le informé a Osais pero actualmente no se encuentra en el palacio. Regresará tan pronto como pueda, así que tendrás que esperar un rato. Al momento siguiente, la sala quedó sumida en un silencio absoluto. Merlín tuvo la sensación de que alguien lo estaba mirando con una mirada desdeñosa y calculadora, así que levantó la cabeza. Era Aser. Merlín asintió cortésmente. De repente, Aser se puso de pie de manera agresiva y le dijo al mago Mogan: Mago Mogan, nunca he abandonado esta dimensión y no he conocido a prodigios de otras dimensiones. Como estabas dispuesto a aceptar al mago Merlín como tu discípulo, sus habilidades no deben ser demasiado pobres. Por lo tanto, quiero entrenar con el mago Merlín para observar los hechizos de cada uno. El mago Mogan frunció el ceño. A Ser le parecía un poco descarado. A su lado, al mago Yato no parecía importarle. En cambio, se rió. Jaja, Mogan, no tienes por qué sospechar. A Ser es así. Cada vez que se encuentra con alguien que tiene la misma habilidad o alguien que es un poco más poderoso, le gusta desafiarlo. En esta dimensión, Aser nunca ha utilizado mi influencia, sino que se ha ganado una reputación famosa por su cuenta. Dado que Osais tardará un poco en llegar, déjelos entrenar por un momento. No es gran cosa. Me aseguraré de que Aser tenga cierta precaución y no lastime al mago Merlín. El mago Yato también quería ver la comparación entre Merlín y Aser, aunque, por supuesto, tenía total confianza en Aser. Merlín, ¿qué piensas? El mago Mogan volvió su mirada hacia Merlín. Merlín miró a Aser, su oponente estaba ansioso por atacar. Si ese es el caso, maestro Mogan, estoy dispuesto a aprender del mago Aser.
Merlin también se puso de pie y su mirada brilló tan afilada como un cuchillo. En un instante, su expresión se volvió extremadamente despiadada. Esa mirada despiadada parecía pertenecer a una persona completamente diferente. Capítulo 494. Punta de espada segundo. Muy bien, aquí mismo, ambos pueden entrenar una ronda. El mago Yato extendió un dedo y, en un instante, volutas de elementos de viento formaron un anillo circular en el salón, rodeando a Merlin y a Ser por dentro. Este era el poder de Maxim del mago Yato. La máxima que el mago Yato consolidó fue la máxima del viento, por lo tanto, contenía débiles aullidos de huracán. Los magos legendarios podrían consolidar varias máximas, pero incluso la misma máxima podría tener algunas variaciones. Por ejemplo, el Wind Maxim contenía el Huracán Maxim, el Tornado Maxim, etc. Cada Maxim tenía sus características únicas. Algunas máximas eran incomparablemente violentas, mientras que otras eran minuciosamente amables. Por supuesto, en general, la misma Maxim poseería la misma cantidad de poder. Las únicas diferencias radican en los detalles. Merlin y Acer estaban ambos rodeados por el poder de Maxim. Evitaría que sus hechizos se filtraran y causaran un daño enorme. Acer mantuvo una postura elegante. No tenía prisa por atacar. En cambio, le sonrió a Merlin. Mago Merlin, usted es el invitado, así que puede dar el primer paso. Mago Acer, mi poder con hechizos es bastante fuerte. ¿Estás seguro de que quieres que yo dé el primer paso? Merlin preguntó con una expresión solemne. Acer no pareció tomarlo en serio. Él asintió. Mago Merlin, no te preocupes. Mis hechizos defensivos son más fuertes de lo que crees. Incluso si me encontrara con esos hechizos de nivel octavo o noveno, estoy seguro de que puedo aguantar por un momento. Era evidente que Acer poseía algún tipo de fuerte capacidad defensiva, por lo que Merlin no se contuvo por más tiempo. Oro. De repente, un fuerte vendaval comenzó a azotar, y lo que fue aún más sorprendente fue que este vendaval contenía rayos de aire blanco. Eran corrientes de aire gélidas que eran capaces de congelarlo todo. El hechizo que Merlin ejerció fue la fusión entre hechizos de tipo viento y hielo, por lo tanto, el fuerte vendaval se intercaló con volutas de corrientes de aire gélidas. En cualquier lugar por donde pasó el fuerte vendaval, comenzaron a aparecer gruesas capas de cristales de hielo. La expresión de Acer experimentó un cambio masivo. Aunque estaba seguro de que su hechizo defensivo era capaz de resistir a los lanzadores de hechizos promedio de noveno nivel, y sería capaz de resistir un hechizo de noveno nivel por un momento. En este momento, frente a este fuerte vendaval intercalado con corrientes de aire heladas, una fuerte sensación de presentimiento surgió en su corazón. ¿Cómo puede haber una sensación de peligro tan fuerte? Un hechizo de tipo viento y un hechizo de tipo hielo, ¿podría ser una fusión de dos hechizos? En la mente de Acer, rápidamente surgió una posibilidad. Fusión de hechizos. Actualmente, el hechizo de tipo viento y el hechizo de tipo hielo de Merlin, ¿no era esa la legendaria fusión de hechizos? Era una hazaña que solo podían lograr los lanzadores de hechizos de noveno nivel y los poderosos grandes magos que estaban comenzando a fusionar sus hechizos. Había diferentes rangos entre los lanzadores de hechizos de noveno nivel, y uno de los puntos diferenciadores era la fusión de hechizos. Solo alguien que había comenzado a fusionar hechizos podía ser considerado un lanzador de hechizos de noveno nivel y tenía la oportunidad de convertirse en un poderoso gran mago. Grieta. El fuerte vendaval se intercaló con ráfagas gélidas que rugieron y congelaron a Acer en el acto. Sin embargo, había un brillo amarillo pálido que rodeaba su cuerpo. Era su hechizo de séptimo nivel con fusión Pandora Demon Ability. Es más, Merlin podía sentir que eso no era todo. Lo más probable es que también hubiera una herramienta de mejora de casting. No fue sorprendente que Acer tuviera tanta confianza en poder rivalizar con un lanzador de hechizos de noveno nivel. Aparentemente, fue porque tenía una herramienta de lanzamiento de mejora, junto con su hechizo originalmente muy poderoso y la habilidad Fusión Pandora Demon que aumentó su confianza. Los cristales de hielo se espesaban continuamente. La fusión entre los hechizos de tipo hielo y viento aumentó muchas veces el poder del hechizo, pero aún así, era solo un hechizo vinculante. Por lo tanto, no había derrotado a Acer y simplemente lo había atrapado. Fusión de hechizos, el poder es bastante impresionante. Solo este hechizo es comparable a un lanzador de hechizos de octavo nivel. No es de extrañar que seas discípulo del mago Mogan. Muy bien, he estado buscando durante mucho tiempo, pero no me he encontrado con un oponente tan igualado como tú. Al mirar los hechizos lanzados por Merlin, Acer parecía estar muy emocionado.
Merlin era solo un lanzador de hechizos de quinto nivel, pero ya era capaz de hacer explotar una fuerza poderosa. Este era un verdadero prodigio cuyas habilidades no eran menos inferiores en comparación con las de Aser. En la dimensión Yato, Aser casi nunca se había encontrado con otro prodigio que pudiera rivalizar con él. Como resultado, ver a un prodigio tan igualado como Merlin, naturalmente lo excitó. Débiles rastros de elementos de fuego comenzaron a fluctuar en su cuerpo y ardieron gradualmente con más fuerza para derretir los cristales de hielo. Merlin entrecerró los ojos. Había logrado su objetivo de atar a Aser. Ahora, su golpe mortal sería la fusión de hechizos entre sus hechizos de tipo trueno y fuego. Auge. En la mitad superior de la sala, los truenos comenzaron a destellar de una manera extraña. Al mismo tiempo, Merlin extendió un dedo y una llama gigante apareció de la nada y comenzó a entrelazarse con el trueno. Finalmente, quedaron completamente fusionados. Silbido, silbido. Dentro de las llamas, también se podía escuchar el claro estruendo de un trueno. Ambos eran hechizos ofensivos muy poderosos, por lo que el poder resultante generado al fusionarse entre sí fue suficiente para aterrorizar a cualquiera. Al principio, cuando el hechizo de tipo viento y el hechizo de hielo de Merlin se fusionaron, el rostro del mago Yato se volvió ligeramente grave, pero su mirada permaneció bastante relajada. Incluso elogió ligeramente a Merlin ante el mago Mogan, porque cuando estaban al nivel de Merlin, no habrían podido lograrlo. Sin embargo, cuando los hechizos de tipo fuego y trueno de Merlin se fusionaron, la mirada del mago Yato ya no estaba tan relajada. En cambio, su expresión se tensó más que nunca. Era muy consciente de las capacidades de Aser, y el poder explosivo de la fusión de hechizos de tipo trueno y de tipo fuego de Merlin era simplemente inimaginable. Pensando en esto, el mago Yato le hizo una mueca al mago Mogan. Mogan, ahora debo parecerte un tonto. Antes de esto, me jactaba con tanto orgullo de haber aceptado a Aser como mi discípulo. Inesperadamente, tienes un discípulo tan excelente pero aún así permaneces callado. No solo es un lanzador de hechizos de 6 elementos poco común, sino que también es capaz de fusionar hechizos. Como mínimo, en el futuro, cuando se convierta en un gran mago, no debería encontrar mayores problemas. Si logra consolidar una Maxim y se convierte en una leyenda, entonces hay esperanzas de que se convierta en una de las leyendas más importantes. Las palabras del mago Yato hicieron sonreír al mago Mogan. De hecho, estaba muy satisfecho con Merlin. Según las calificaciones de Merlin, cualquier mago legendario se sentiría tentado en sus corazones. En este momento, el mago Yato también estaba un poco tentado, pero considerando que Merlin era discípulo del mago Mogan, solo podía sacudir la cabeza con desesperación. Esta sesión de entrenamiento ya no tenía ningún significado. Sin embargo, el mago Yato no detuvo a Merlin. No sería malo que Aser sufriera algunos contratiempos. Las llamas mezcladas con truenos surgieron rápidamente frente a Aser y envolvieron los cristales de hielo. Aser, que había estado temporalmente atado por los cristales de hielo, solo pudo observar la explosión de truenos y llamas ante sus propios ojos. Auge. Bajo la guía del poder mental de Merlin, las llamas y los truenos explotaron en un instante. El mayor poder de los hechizos fusionados era la explosión, que podía liberar un poder inimaginablemente temible. El poderoso impacto casi rompió los hechizos defensivos del mago Aser. Incluso con la mejora de la herramienta de lanzamiento, era inútil enfrentar un impacto tan poderoso. De hecho, casi destrozó a Aser. Sin embargo, el Wind Maxim que los rodeaba envolvió al mago Aser en un instante. Independientemente del formidable impacto de las llamas y los truenos, no pudieron afectar el Wind Maxim. Merlin miró al mago Yato, luego dio un paso atrás y retractó su hechizo. El mago Yato volvió a agitar su mano y el Wind Maxim que los rodeaba desapareció. Todo el salón volvió a quedar en silencio, aunque el rostro del mago Aser parecía ligeramente pálido. El mago Yato le gritó estridentemente al mago Aser: Aser, has perdido. Ahora debes ser consciente de que todavía te faltan muchos aspectos y estás lejos de ser poderoso. La expresión de Aser cambió con incertidumbre. Estaba realmente atónito. Desde que se convirtió en un lanzador de hechizos de séptimo nivel, junto con sus herramientas de lanzamiento, había sido capaz de enfrentarse incluso a los lanzadores de hechizos de noveno nivel. Nunca antes había experimentado algo como hoy. Ni siquiera tuvo la oportunidad de tomar represalias antes de ser completamente derrotado. Al final, si no fuera por la interferencia del mago Yato, el hechizo fusionado de Merlin realmente podría haber matado al mago Aser. Esto hizo que Aser tuviera miedo. Era la primera vez que se enfrentaba a la muerte de forma tan íntima. Después de un momento, Aser finalmente levantó la cabeza.
Respiró hondo, miró a Merlín y dijo: Mago Merlín, has ganado. Eres un verdadero prodigio. El maestro Yato tiene razón. Siempre hay una montaña más alta. Anteriormente, he sido demasiado arrogante en la dimensión Yato, sin embargo, esto no significa que acepte la derrota. También intentaré fusionar hechizos y, si lo logro, te desafiaré otra vez. Había un fuerte espíritu de lucha brillando en los ojos del mago Aser. Parecía que Merlín no había aplastado su espíritu. Merlín sonrió. Los talentos de Aser no eran malos. De hecho, eran relativamente buenos excepto que no tenía hechizos fusionados. Además, la actitud admirable de Aser fue el aspecto más importante de todos. A pesar de su derrota, no se rindió y tuvo el coraje y la fuerza de voluntad para seguir superándose y desafiar nuevamente a Merlín. Con una actitud tan admirable, siempre y cuando no hubiera interferencias inesperadas, no debería tener problemas para convertirse en un gran mago. Jaja, no está mal. Aser, tienes un fuerte espíritu de lucha. Soy optimista acerca de ti, pero no es necesario que intentes la fusión de hechizos. Lo que debes hacer ahora es esforzarte por convertirte en un lanzador de hechizos de 9º nivel lo antes posible y luego intentar combinar inmediatamente tus modelos de hechizos. Cuando todos tus hechizos se fusionen y te conviertas en un gran mago, naturalmente te convertirás en uno de los mejores grandes magos. Aunque Aser había sido derrotado, el mago Yato estaba muy satisfecho con la actitud de Aser. Con una actitud y un espíritu de lucha como este, junto con la guía del mago Yato, Aser definitivamente se convertiría en uno de los mejores grandes magos. En cuanto a convertirse en leyenda, ni siquiera las grandes leyendas honoradas se atreverían a afirmar que podrían ayudar a alguien a convertirse en un mago legendario. El nacimiento de cada leyenda requirió grandes oportunidades y una gran perseverancia. La mera orientación por sí sola no consolidaría fácilmente una máxima. Había muchos prodigios entre los lanzadores de hechizos, pero las leyendas seguían siendo raras. Aquí. En ese momento, la puerta del castillo se abrió con un chirrido y un hombre con una larga capa negra apareció en el pasillo. Lo viste en Guns Audionovelas. Capítulo 495. La prueba. El hombre de la capa negra parecía ligeramente pálido y demacrado, pero tenía un par de ojos que parecían el interminable cielo estrellado, lleno de misterios desconocidos. Merlín intercambió una rápida mirada con él y se encontró casi atrapado en las profundidades de los ojos de la otra persona. Un poder mental tan formidable sorprendió incluso a Merlín. Él es tan poderoso. Aunque se le considera un gran mago, solo sus fluctuaciones elementales están al nivel de los grandes magos. En general, el aura peligrosa que exuda es casi similar a la de las grandes leyendas como el mago Mogan y el mago Yato. Merlín estaba extremadamente atento a este hombre de capa negra. Anteriormente, la otra persona solo había mirado a Merlín brevemente pero casi logró dispersar su poder mental. Incluso su mente-corazón no podía ser controlado. El impacto en Merlín fue demasiado impactante. Gran mago Yato, me has convocado urgentemente. ¿Cuáles son tus órdenes? El hombre de la capa negra inclinó levemente la cabeza y preguntó respetuosamente. El mago Yato sonrió y señaló al mago Mogan a su lado. Osais, esta es la leyenda Mogan. Vino de lejos para verte. ¿Para verme? Osais frunció el ceño y miró inquisitivamente al mago Mogan. Me pregunto cómo puedo ayudar al gran mago Mogan. Aunque Osais poseía un poderoso arsenal de hechizos mentales ocultos y sus habilidades habían alcanzado la cima entre los grandes magos, no se atrevía a considerar a ninguna de las grandes leyendas a la ligera. No importa cuán poderosos sean los hechizos de la mente oculta, no pudieron dañar a las leyendas. Por lo tanto, independientemente de cuánto se hubiera cultivado Osais, convertirse en un gran mago máximo ya era la cúspide para los lanzadores de hechizos que cultivaban hechizos de mente oculta. No pudieron subir más de nivel. Por esta razón, Osais había permanecido en la dimensión Yato. Los ojos del mago Mogan brillaron. Miró a Osais y dijo lentamente: Mago Osais, he oído que eres un fuerte maestro del poder mental. A mi discípulo Merlín le gustaría aprender algunos hechizos de mentes ocultas de primera línea. Si el mago Osais está dispuesto a enseñarle, sin importar cuáles sean las condiciones, las aceptaré. El tono del mago Mogan era muy sincero, pero independientemente de lo sincero que fuera, seguía siendo un gran mago legendario. Naturalmente, había una contundencia incuestionable en su tono que nadie podía negar su solicitud. Osais respiró hondo y sintió una ligera punzada de molestia en lo profundo de su corazón. Era un respetable mago del poder mental cuyas habilidades eran comparables a las de los grandes magos más importantes.
En la dimensión Yato, ocupó la posición más alta entre los poderosos grandes magos. Sin embargo, ante un gran mago legendario, Osiris no pudo rechazar la solicitud. Aunque el mago Mogan habló muy cortésmente y parecía amable, Osiris sabía que no se debía cuestionar la autoridad de los magos legendarios. Por lo tanto, solo podía estar de acuerdo. Además, el hecho de que el mago Yato lo convocara especialmente decía mucho de sus expectativas. El mago Yato obviamente quería que Osiris aceptara la solicitud del mago Mogan. Pensando en este sentido, a pesar de cierta desgana en su corazón, Osiris asintió. Es un honor para mí poder trabajar para el gran mago Mogan. Compartir hechizos mentales ocultos de primera línea no es gran cosa, pero siguen siendo el trabajo de mi vida. Por lo tanto, si el mago Merlin puede pasar mi prueba, entonces le impartiré completamente mis hechizos de mente oculta. Osiris también hizo una petición. Quizás estaba siendo presionado por el mago Mogan o protegiendo la reputación del mago Yato, por lo tanto, no se negó a enseñarle hechizos mentales ocultos a Merlin. Sin embargo, tenía una petición: pasar la prueba. Los hechizos de la mente oculta de primera línea eran quizás insignificantes para grandes leyendas como el mago Mogan y el mago Yato, porque no importaba cuán poderosos fueran los hechizos de la mente oculta, no podrían representar una amenaza para ellos. Sin embargo, estos hechizos seguían siendo el trabajo de toda la vida de Osiris, por lo que no podía impartir el conocimiento fácilmente. En cierto modo, era una petición razonable. Sin embargo, ¿cómo podría considerarse al mago Mogan un mago común y corriente? Para un mago común, habría sido una solicitud razonable, pero las acciones de Osiris hicieron que el mago Mogan sintiera que su autoridad estaba siendo desafiada. Nadie debería cuestionar la autoridad de una gran leyenda. Aunque el mago Mogan le había hecho una solicitud a Osiris no se le permitió desafiar la autoridad de una gran leyenda. Entonces, ¿estás diciendo, mago Osiris, que no estás dispuesto a enseñarle? Una fuerte aura opresiva apareció alrededor del mago Mogan, y su significado no podría ser más evidente. Merlin estaba un poco estupefacto porque, a sus ojos, el mago Mogan era una gran leyenda muy amable y afable. En este momento, la personalidad del mago Mogan en el mundo exterior era increíblemente beligerante. Su autoridad era absoluta, por lo que no permitía que nadie lo desafiara. No importa cuán exigente sea su solicitud, no debe ser negada. De lo contrario, era equivalente a desafiar al mago Mogan. Este fue realmente un mago legendario. Un mago legendario que controlaba una dimensión y era comparable a los dioses. El rostro del mago Osiris palideció levemente. Miró al mago Yato, creyendo que el mago Yato no se sentaría y permitiría que el mago Mogan lo oprimiera de esta manera, especialmente en la dimensión Yato. Después de un largo momento, el mago Yato habló lentamente. Mago Mogan, esto es solo un asunto menor, no tienes que ponerte furioso. El mago Osiris ha estado en la dimensión Yato durante cientos de años y ha contribuido mucho. Además, los hechizos de mentes ocultas son verdaderamente el trabajo de su vida. Al ver que el mago Yato había hablado, el mago Mogan frunció levemente el ceño. Después de todo, estaban en la dimensión de Yato, y la posición de Osiris en la dimensión de Yato iba más allá de la mediocre. Si hubiera maltratado a Osiris con fuerza, entonces el mago Yato podría haberse obligado a intervenir para proteger la dimensión Yato. Si eso sucediera, las cosas solo se complicarían más. En ese momento, Merlin dio un paso adelante y le preguntó a Osiris: Mago Osiris, ¿puedo saber qué tipo de prueba es? Osiris hizo una pausa momentánea y dijo con voz profunda: es una prueba de poder mental. En la dimensión Yato, descubrí un lugar maravilloso con algunos espíritus poderosos. Estos espíritus pueden ser asesinados con Mind Power y con algunos hechizos poderosos. Al matar algunos de los espíritus, se pueden refinar para aumentar ligeramente tu poder mental. Es un terreno de cultivo definitivo para los practicantes de Mind Power. Si puedes superar los obstáculos y entrar con éxito en la capa más interna, así como derrotar al espíritu que es comparable a un lanzador de hechizos de 8º nivel, entonces pasarás la prueba. ¿Existe tal lugar? Los ojos de Merlin se iluminaron. Antes de que pudiera seguir preguntando, el gato negro Didymos apareció de repente en su hombro. Había una sensación de urgencia en su tono. Merlin, rápidamente acéptalo. Estos son espíritus, así que si puedo devorar algunos de esos espíritus, entonces mi forma mitad espiritual podría transformarse en un ser vivo real. Esto podría completar la transformación entre espíritus y seres vivos. El gato negro Didymos no había aparecido desde hacía mucho tiempo. Incluso cuando aparecía ocasionalmente, seguía durmiendo.
Como semi-espíritu, el deseo del gato negro Didymos era convertirse en un ser vivo porque solo un ser vivo podría seguir creciendo y convertirse en una criatura poderosa. En cuanto a los espíritus, tal vez algún espíritu particularmente poderoso podría desbloquear tales logros, pero el gato negro Didymos no pudo hacerlo. Él era solo un espíritu del círculo mágico rúnico que inesperadamente había cobrado una sombra de vida. Se convirtió en un medio espíritu pero perdió el círculo mágico rúnico. El gato negro Didymos parecía haber perdido sus cimientos y permanecería así para siempre. De hecho, a medida que pasaba el tiempo, se debilitaría gradualmente y, finalmente, su espíritu se disiparía. A juzgar por el sueño profundo y continuo del gato negro Didymos, debe estar tratando de retrasar la disipación de su espíritu. Por tanto, era evidente que el gato negro Didymos estaba en grave peligro. Didymos, si devoras los espíritus, ¿hay esperanza de que te conviertas en un ser vivo? Merlin preguntó con incertidumbre. Sí, la única manera para mí ahora es devorar los espíritus. De lo contrario, dentro de unos años desapareceré o en tu idioma, moriré. El gato negro Didymos había ayudado mucho a Merlin, sin mencionar que el viaje desde el reino de Blackmon a la zona del vacío, y luego a la dimensión desconocida, fue emprendido tanto por Merlin como por el gato negro Didymos. Naturalmente, Merlin no se sentaría y permitiría que el gato negro Didymos se marchitara. Pensando en esto, Merlin decidió en su mente. Se volvió hacia el mago Mogan y le dijo: Maestro Mogan, estoy dispuesto a participar en la prueba del mago Osiris. El mago Mogan se enfureció por un momento y miró fríamente a Osiris. Dado que Merlin estuvo de acuerdo, organizarás la prueba lo antes posible. Gran mago Mogan, lo arreglaré ahora. Mago Merlin, por favor ven conmigo. Y a partir de entonces, Osiris inmediatamente se dio vuelta y salió del palacio. Merlin hizo una leve reverencia al mago Mogan y al mago Yato, y siguió a Osiris afuera. En el salón del palacio, el rostro del mago Mogan estaba un poco hosco. El mago Yato sonrió y dijo: Mogan, no te preocupes. Incluso si Merlin no pasa la prueba, personalmente persuadiré a Osiris para que le imparta algunos hechizos mentales ocultos a Merlin. El mago Mogan miró al mago Yato. Sabía que si Merlin realmente no pasaba la prueba, el mago Yato no permitiría que Merlin regresara con las manos vacías como cortesía hacia él. Sin embargo, en ese caso, temía que Osiris solo impartiera algunos de los hechizos mentales ocultos ordinarios a Merlin. Esto era lo que el mago Mogan no podía aceptar. Sin embargo, esta era la dimensión Yato. Incluso el mago Mogan no podía interferir en sus asuntos. Por lo tanto, solo podía proponerle matrimonio al mago Yato. Yato, eres el maestro de esta dimensión, así que deberías poder ver todos los movimientos de Merlin, ¿verdad? Me gustaría que a él también le hicieran la prueba. ¿Qué tipo de prueba es? El mago Yato asintió. Eso es por supuesto. Si Merlin se encuentra con algún peligro, actuaré de inmediato y no permitiré que le hagan daño. Mientras hablaba, el mago Yato movió un dedo dentro del pasillo. De repente, en el aire apareció una imagen. Era una imagen de Merlin y Osiris en su viaje. Con esta imagen, el mago Mogan pudo observar la situación de Merlin. Por lo tanto, en el pasillo, el mago Mogan, el mago Yato y Yasser miraron la imagen en silencio, prestando mucha atención a la prueba de Merlin. Capítulo 496. La quinta forma. La diferencia entre la dimensión Yato y la dimensión del mago Mogan era demasiado marcada. La dimensión del mago Mogan era un paisaje de prosperidad y paz con el palacio glorioso custodiando el fuerte. Si bien algunas de las ciudades eran autónomas, no hubo conflictos ni guerras a gran escala. Por otro lado, la dimensión Yato era completamente diferente. Liderado por Osiris, Merlin salió rápidamente del palacio, cruzó algunas montañas y se encontró flotando en el aire sobre una ciudad densamente poblada y altamente desarrollada. Sin embargo, en ese momento, las ciudades sufrían la destrucción de una guerra masiva. Debajo de ellos, el humo y el polvo formaban una gruesa capa en el aire. Las tropas de ambos bandos estaban en guerra y había cientos y miles de hombres y caballos matándose unos a otros en el campo de batalla. El horrible sonido de la masacre resonó continuamente en el aire. Merlin y Osiris estaban escondidos en el aire, sin que nadie los descubriera. Si se tratara simplemente de una masacre entre tropas normies ordinarias, entonces no atraería la atención de Merlin. Sin embargo, descubrió que entre las tropas, había lanzadores de hechizos en sus filas. De vez en cuando, los lanzadores de hechizos lanzaban algunos hechizos junto con los ataques de las tropas, lo que instantáneamente hacía que la guerra se volviera aún más cruel.
Cuando un lanzador de hechizos ordinario se involucrara en la guerra de normies, causaría que la guerra se volviera más despiadada, donde un lanzador de hechizos poderoso podría destruir una ciudad entera con un solo hechizo. Cientos y miles de hombres y caballos no fueron rival para un poderoso hechizo de amplio alcance. Esto fue similar a la guerra entre el reino de Blackmoon y el reino de la luz en aquel entonces. Fue la participación de los lanzadores de hechizos lo que hizo que la guerra se volviera tan cruel. ¡Qué atmósfera tan concentrada y sedienta de sangre! Hay todo tipo de emociones negativas. ¡Qué horror! La expresión de Merlín cambió ligeramente. Darkness Eye en su mano estaba absorbiendo salvajemente todas las emociones negativas en el aire. Un leve rastro de aire fresco comenzó a aparecer en su palma. Naturalmente, Merlín sabía que se trataba de emociones negativas. Darkness Eye se destacó en absorber todo tipo de emociones negativas para volverse más poderoso. De hecho, cuando las emociones negativas se acumularon hasta cierto nivel, también podrían causar una reacción violenta al lanzador de hechizos. Actualmente, Merlín había eliminado el sello de la cuarta forma de Darkness Eye hace mucho tiempo. Esta era también la forma más elevada que el mago Leo había cultivado. La cuarta forma de Darkness Eye. Anteriormente, la cuarta forma de Darkness Eye causó muchos problemas a Merlín. Tuvo que usar constantemente el poder de Maxim para suprimir la cuarta forma de Darkness Eye. Sin embargo, después de que Merlín consolidó su mente-corazón y continuó mejorándolo, el poder mental producido por su mente-corazón fue comparable a un pico del 8º nivel o tal vez incluso del 9º nivel. Un poder mental tan fuerte le permitió a Merlín suprimir fácilmente la cuarta forma de Darkness Eye. Como resultado, la cuarta forma de Darkness Eye ya no podía lanzarle su contraataque. El problema original se había solucionado, pero había un problema nuevo. La cuarta forma de Darkness Eye fue el resultado del cultivo del mago Leo. En este momento, ya no podía satisfacer las necesidades de Merlín. Necesitaba la quinta o incluso una forma más fuerte de Darkness Eye. Actualmente, dependía de Merlín encontrar formas de mejorar Darkness Eye, y las emociones negativas eran sin duda el mejor método para mejorarlo. Darkness Eye en la palma de Merlín brillaba con rastros de luz carmesí. Sobre su cabeza, apareció un rostro fantasmal enorme, claro, acompañado de punzadas de gritos espeluznantes y espeluznantes. ¡Qué reacción tan fuerte! Reprimir. Merlín podía sentirlo. A medida que avanzaba la guerra debajo de ellos, Darkness Eye absorbía grandes cantidades de emociones negativas. Merlín había sentido que la reacción de Darkness Eye se hacía cada vez más fuerte, por lo que necesitaba más poder mental para mantenerla suprimida. Tras la mejora del poder de Darkness Eye, sin duda intentaría consolidar su quinta forma. Según los rumores, la quinta forma de Darkness Eye era capaz de matar fácilmente a un lanzador de hechizos de 9º nivel. Incluso los lanzadores de hechizos de 9º nivel que estaban comenzando a intentar la fusión de hechizos no podrían rivalizar con la quinta forma de Darkness Eye. Sin embargo, uno debe ser al menos un lanzador de hechizos de 9º nivel y poseer un profundo conocimiento de Darkness Eye. También se debe tener la capacidad de suprimir su reacción para poder consolidar la quinta forma de Darkness Eye. Merlín nunca había pensado que consolidaría la quinta forma de Darkness Eye aquí y ahora. Sabía muy bien que incluso en la remota posibilidad de que la quinta forma de Darkness Eye se consolidara, con sus capacidades actuales, no tendría más remedio que movilizar el poder de Maxim para suprimir la quinta forma de Darkness Eye. De esta manera, consumiría una gran cantidad del poder de Maxims. Las máximas son muy raras. Es mejor que la quinta forma de Darkness Eye se retrase ligeramente. Aunque mis habilidades parecían haber llegado a un cuello de botella, y es difícil lograr alguna mejora, siempre y cuando logre algún avance en la fusión de hechizos y logre fusionar 3 tipos de hechizos, entonces, a excepción del lanzador de hechizos de 9º nivel superior, temeré. Nadie. Merlín sabía claramente en su corazón que la quinta forma de Darkness Eye era demasiado peligrosa. En su etapa actual, no era necesario que mejorara Darkness Eye. Con la fusión de hechizos y los misteriosos hechizos de la mente oculta, Merlín tenía la intención de confiar en los hechizos de la mente oculta para mejorar sus habilidades y poder competir con un lanzador de hechizos promedio de 9º nivel. Los hechizos mentales ocultos, especialmente los hechizos mentales ocultos de primera línea, eran de hecho capaces de competir contra un lanzador de hechizos de 9º nivel. Toda la premisa de Occult Mind Spells se basó en permitir que los débiles conquistaran a los fuertes. Sin embargo, los hechizos de la mente oculta eran notoriamente difíciles de cultivar.
Ya era difícil para Merlín cultivar hechizos de mente oculta suficientemente poderosos, ¿qué más que igualar a esos lanzadores de hechizos que estaban armados con un arsenal de poderosos hechizos de mente oculta? Por encima del campo de batalla, Merlín miró la mezcla incomparablemente concentrada de emociones negativas. Sabía que con esta concentración de emociones negativas, su Darkness Eye mejoraría rápidamente. Sin embargo, si quería mejorarlo a la quinta forma, esta cantidad de emociones negativas estaba lejos de ser suficiente. Estallido. De repente, el cuerpo de Merlín pareció convertirse en un vórtice. Con él en el centro, un gigantesco ojo rojo sangre tomó forma vagamente y apareció en el aire, absorbiendo salvajemente las emociones negativas. La expresión de Osiris cambió drásticamente. Podía sentir el aura de Merlín. Esto significaba que Merlín se estaba preparando para saquear por la fuerza la enorme cantidad de emociones negativas de este campo de batalla y consolidar la quinta forma de Darkness Eye. Tum, tum, tum. En el aire, el gigantesco Darkness Eye se estaba definiendo cada vez más. La enorme cantidad de emociones negativas que necesitaba la quinta forma de Darkness Eye se suministraba continuamente desde el campo de batalla. Si esto continuara, pasaría poco tiempo antes de que Merlín hubiera acumulado suficientes emociones negativas para consolidar Darkness Eye en su quinta forma. Esa sería una fuerza poderosa que podría matar instantáneamente a un lanzador de hechizos de 9º nivel. Capítulo 497. La llegada. El mago Osiris también había notado la irregularidad de Merlín. Sin embargo, eso no significaba que el mago Osiris fuera particularmente observador porque los movimientos de Merlín eran simplemente demasiado pronunciados. No solo Osiris sino también los numerosos normies debajo de ellos lo vieron. Las interrupciones del enorme rostro fantasmal sobre la cabeza de Merlín, así como las punzadas de los espeluznantes chillidos, fueron extremadamente notables. Debajo de ellos, ambos bandos de la guerra detuvieron sus ataques y levantaron la cabeza con horror para mirar el enorme rostro fantasmal en el cielo. En la multitud de abajo, algunos lanzadores de hechizos con túnicas negras y cabello morado miraban el rostro fantasmal en el cielo con una expresión grave. Magos, ¿qué está pasando? ¿Podría ser esto ayuda externa convocada por Violent Country? Un hombre corpulento que llevaba una armadura y parecía el comandante de las tropas mirando el rostro fantasmal en el cielo preguntó en voz baja. Marshall, esto probablemente no sea la ayuda convocada por Violent Country. Un mago tan poderoso debería ser un lanzador de hechizos pasajero. No deberíamos actuar demasiado precipitadamente. Si esperamos un momento, este poderoso mago podría irse por su propia voluntad. Estos lanzadores de hechizos parecían tranquilos en la superficie, pero en realidad, una tormenta se desataba en lo profundo de sus corazones. El terror que les provocó el rostro fantasmal les hizo sentir como si se estuvieran asfixiando. Solo eran lanzadores de hechizos de 6º nivel. Al ayudar a las tropas normies a hacer la guerra entre sí, probablemente no pudieron convertirse en lanzadores de hechizos de 7º nivel para siempre. Por eso, querían dejar sus propias huellas en este mundo. Sin lugar a dudas, en el mundo normie, estos lanzadores de hechizos de 6º nivel fueron tratados como existencias divinas. Por tanto, era más fácil dejar una huella. De hecho, si tuvieran la suerte de encontrar algunos normies talentosos, incluso podrían aceptar discípulos. En cuanto al rostro fantasmal en el cielo, podían decir con una sola mirada que solo alguien por encima del 7º nivel poseería un poder tan temible. Por tanto, ninguno de ellos se atrevió a subir. Solo podían esconderse en sus campamentos y esperaban que este poderoso mago se fuera rápidamente. Merlín podía sentir que las emociones negativas se estaban concentrando más y Darkness Eye comenzaba a aliviarse un poco. Sin embargo, sabía que todavía estaba lejos de lograr la quinta forma de Darkness Eye. Sin embargo, esto proporcionó a Merlín alguna dirección. Aparentemente, enormes cantidades de energía negativa podrían permitir que Darkness Eye se mejorara continuamente, y había potencial para consolidar la quinta forma de Darkness Eye. Mago Merlín. Finalmente, el mago Osiris no pudo evitar hablar. Aunque podía sentir un aura masiva proveniente del enorme rostro fantasmal, tras una mayor investigación, descubrió que no tenía nada de especial. Su poder era casi comparable al de algunos lanzadores de hechizos de 9º nivel. Después de todo, la quinta forma de Darkness Eye aún no se había consolidado por completo. Merlín había suprimido Darkness Eye y le había impedido absorber las emociones negativas. El rostro fantasmal sobre su cabeza se disipó gradualmente. Después de eso, Merlín le preguntó a Osiris. Mago Osiris, en la dimensión Yato, ¿es siempre así de caótico?
Hay guerras y masacres por todas partes, e incluso los lanzadores de hechizos están involucrados. ¿No sería esto inadecuado para el desarrollo de la dimensión? Osiris lanzó una mirada peculiar a Merlín y luego preguntó de manera extraña. Mago Merlín, ¿cómo sabes que las guerras y las masacres no son adecuadas para el desarrollo de la dimensión? No es así. Las guerras y masacres traerían el caos a la dimensión. Naturalmente, el desarrollo de la civilización Spellcaster sería lento y tal vez incluso estancado. Merlín lo pensó y respondió según su entendimiento. Desde su punto de vista, la dimensión del mago Morgan era probablemente la mejor dimensión para desarrollarse y crecer. Osiris sonrió y dijo: para determinar si el desarrollo de una dimensión es bueno o malo, debes prestar atención a cuántos magos poderosos se producen, especialmente aquellos que son del séptimo nivel y superiores. Mira los lanzadores de hechizos a continuación. ¿Ves algún lanzador de hechizos de séptimo nivel? Todos son lanzadores de hechizos por debajo del séptimo nivel. Además, las masacres y las guerras no representan desorden. La guerra a continuación es entre unos pocos reinos, pero todos tienen sed de unidad. El conflicto entre estos pocos reinos se prolonga desde hace algunos siglos. En cuanto al desarrollo de una dimensión, las guerras y las masacres no pueden impedir que se desarrolle una dimensión. Lo que realmente obstaculiza el desarrollo de una dimensión es el desorden, que es el más temido por todos. Aunque la dimensión Yato puede parecer extremadamente caótica ya que está perpetuamente en guerra y muchos lanzadores de hechizos mueren, la base de la dimensión aún funciona de manera ordenada. Cada uno de estos reinos tiene un sistema de gobierno fuerte, por lo que no habría una sociedad desordenada. Esta es la base para el desarrollo de una dimensión. Merlín asintió pensativamente. De hecho, entre los muchos lanzadores de hechizos que aparecen a continuación, no sintió a nadie con el aura de un lanzador de hechizos de séptimo nivel. Además, los lanzadores de hechizos de séptimo nivel eran demasiado poderosos para preocuparse por la guerra entre las normias. Los lanzadores de hechizos por encima del séptimo nivel estaban demasiado ocupados con convertirse en un octavo nivel, un noveno nivel o incluso un gran mago. Solo aquellos lanzadores de hechizos que sentían que no tenían esperanzas de llegar al séptimo nivel se quedarían en el reino de normies. De acuerdo, vamos. Llegaremos pronto. Osiris instó a Merlín a seguir volando hacia adelante. Dentro del lujoso palacio, el mago Morgan y el mago Yato vigilaban de cerca a Merlín y Osiris en la imagen. Al principio no pasó nada, así que ambos charlaban ligeramente. Pronto, cuando el enorme rostro fantasmal apareció sobre la cabeza de Merlín, la expresión del mago Yato cambió significativamente. Después de todo, era una gran leyenda respetada. Naturalmente, sabía que se trataba de una poderosa habilidad especial del demonio de Pandora. ¿Darkness Eye? Esto en realidad es Darkness Eye. Según los rumores, ¿no se supone que el ojo oscuro de la gran leyenda de la oscuridad está en la Tierra Gloriosa? ¿Cómo puede aparecer en el mago Merlín? El mago Yato miró al mago Morgan con sospecha y una vaga suposición se formó en su cabeza. El mago Morgan miró de reojo al mago Aser, por lo que el mago Yato ordenó a Aser que saliera del palacio. Luego, con voz profunda, dijo: está bien, ahora puedes decírmelo. El mago Morgan sonrió y dijo: ¿no lo has adivinado? ¿Es realmente un lanzador de hechizos de la Tierra Gloriosa? El rostro del mago Yato se llenó de incredulidad. La Tierra Gloriosa, incluso las grandes leyendas como ellas no pudieron bloquear su ubicación y solo pudieron vagar por la zona del vacío. Además, el mago arcano más fuerte había bloqueado la Tierra Gloriosa, por lo que era muy difícil entrar desde el exterior. Además, por alguna razón desconocida, el número de lanzadores de hechizos procedentes de la Tierra Gloriosa había ido disminuyendo. Hace algunos miles de años, había bastantes, y hasta hace 1000 años, también había bastantes. Sin embargo, en los últimos cientos de años, había sido raro escuchar que algún lanzador de hechizos de la Tierra Gloriosa ingresara a la zona del vacío. Muchos de los lanzadores de hechizos estaban ansiosos por saber si algo le había sucedido a la Tierra Gloriosa. Morgan, ¿preguntaste qué había pasado con la Tierra Gloriosa? El mago Morgan vaciló y asintió. La Tierra Gloriosa se había convertido en la tumba de los dioses. Algunos de los dioses antiguos han sido suprimidos en la Tierra Gloriosa, pero algunos todavía se aferran a su divinidad y aún no han muerto. Cuando estalló la guerra la última vez, la Tierra Gloriosa sufrió enormes daños. Y a partir de entonces, la Tierra Gloriosa ha ido decayendo constantemente. Ahora, incluso los grandes magos son pocos y espaciados. Entonces, ha ido disminuyendo. Sin embargo, la Tierra Gloriosa es la raíz de todos nosotros como lanzadores de hechizos.
También hay rumores de que hubo una razón por la cual los lanzadores de hechizos nacieron en la Tierra Gloriosa, y que el secreto del mago arcano más fuerte también está escondido en la Tierra Gloriosa. Mientras el mago Yato pensaba en esto, parecía emocionado. Bueno, sigamos mirando. Merlín vino de la Tierra Gloriosa, pero tampoco tiene forma de regresar a la Tierra Gloriosa. A menos que pueda encontrarlo en el futuro. El mago Morgan estaba muy satisfecho con Merlín no por su identidad como mago de la Tierra Gloriosa, sino por la excelencia de sus talentos naturales. Ambos prestaron mucha atención a Merlín y Osiris. Si algo sucediera, el mago Osiris, que controlaba la dimensión, sería el primero en descubrirlo y rescatarlo. En el cielo despejado no había nubes. En cambio, había dos figuras volando rápidamente en el aire. En cuanto a la velocidad de vuelo, Merlín fue extremadamente rápido. Cualquier lanzador de hechizos de 9º nivel tendría dificultades para igualar la velocidad de Merlín. Sin embargo, Osiris era un gran mago que había combinado todos sus hechizos en uno, por lo que su velocidad era aún más rápida y estaba lejos de ser alcanzable por Merlín. A juzgar por la superficie, Osiris parecía ser simplemente un gran mago ordinario. Sin embargo, si uno mirara un paso más allá y descubriera que era un gran maestro del poder mental, entonces ya no podría ser subestimado. En general, los maestros del poder mental de alto nivel estaban infinitamente cerca de una leyenda y eran considerados la cúspide entre los grandes magos. De lo contrario, Osiris no se habría convertido en uno de los grandes magos más poderosos del mago Yato y no se habría ganado su profunda confianza. En cuanto a los poderes de hechizo de los grandes magos, Merlín los había visto antes. Por otro lado, nunca había visto el poder de los hechizos mentales ocultos. De hecho, Merlín no estaba muy seguro de qué tipo de poderes poseían los hechizos de la mente oculta. Estaban aquí. Justo cuando Merlín estaba midiendo a Osiris y queriendo entender sus hechizos mentales ocultos, Osiris de repente voló hacia abajo. Parecía que habían llegado a su destino. Entonces, Merlín lo siguió rápidamente. Debajo de ellos había un bosque interminable, y en uno de los claros había tres figuras débiles. Swish, swish. Merlín y Osiris descendieron rápidamente a este claro, y las figuras inmediatamente se pusieron alerta. Cuando vieron a Osiris, sus rostros se volvieron respetuosos. Maestro. Estas tres figuras, dos hombres y una mujer, vestían largas túnicas azules de mago. Había algunas fluctuaciones rúnicas débiles provenientes de sus cuerpos y sostenían herramientas de lanzamiento como bastones mágicos. Era evidente que provenían de entornos ricos y no eran lanzadores de hechizos comunes y corrientes. Capítulo 498. Tormenta mental. Osiris estaba interesado en hacer de estos magos sus discípulos, pero no habían pasado la prueba y estaba a punto de realizarla con Merlín. Osiris señaló a Merlín. Este es el mago Merlín. Él hará la prueba contigo. Al instante, los tres lanzadores de hechizos miraron hacia Merlín, pero fruncieron el ceño en respuesta y estaban evidentemente desconcertados. Finalmente, la maga no pudo evitar preguntar. Maga Osiris, ¿no dijiste que una regla que tienes para aceptar discípulos es que deben ser al menos un mago de 7º nivel? El mago Merlín no parece serlo. Dije que aceptaría a Merlín como discípulo. El rostro de Osiris se volvió frío y su voz era bastante intimidante. Sin embargo, tal respuesta hizo que los tres lanzadores de hechizos miraran a Merlín con una mirada levemente desfavorable. Eso es suficiente. Debes conocer el lugar de la prueba. Has pasado cuando has entrado en el nivel más profundo. Salir adelante. Osiris agitó su mano, despidiendo a Merlín y al resto. Los dos hombres y la mujer intercambiaron miradas antes de inclinarse profundamente ante Osiris. Luego se dieron vuelta para irse, y Merlín los siguió sin decir palabra. Estos tres lanzadores de hechizos eran todos magos de 7º nivel, y debían ser el tipo más común de lanzadores de hechizos que deseaban pasar la prueba del mago Osiris, convertirse en sus discípulos y aprender hechizos de mentes ocultas. Merlín los observó por un momento hasta que estuvo bastante seguro de su estimación. Los otros tres también estaban adivinando la identidad de Merlín y también tenían sus propias conjeturas. Para poder desviar al mago Osiris de su intención original y permitir que un lanzador de hechizos de 5º nivel realice la prueba, el mago Merlín debe tener algo interesante en él. Así es. En la dimensión Yato, ni siquiera los magos que tienen un estatus similar al de Osiris podrían obligarlo a romper su regla de aceptar discípulos. Quizás solo el gran mago Yato podría hacer que el mago Osiris accediera. ¿Podría este mago Merlín realmente estar respaldado por el mago Yato? Cuanto más pensaban en ello, más sentido tenía. No eran lanzadores de hechizos promedio.
Aunque sus habilidades no eran muy fuertes, e incluso podrían considerarse bastante débiles, no se debe subestimar sus antecedentes. Todos sus clanes estaban dirigidos por poderosos grandes magos. Fue por eso que tuvieron la oportunidad de ser recomendados a Osiris. Se convertirían en discípulos del mago Osiris y aprenderían poderosos hechizos de mentes ocultas al pasar la prueba. Silbido. De repente, los tres se detuvieron y se dieron vuelta para mirar a Merlín. Merlín también se detuvo en sus pasos, frunciendo el ceño mientras los miraba. No sabía cuáles eran sus intenciones. Después de un largo momento, fue la maga con un rostro dulce quien habló. Me llamo Damsi, y ellos son Fury y Giado. Todos somos de grandes clanes de lanzadores de hechizos de la dimensión Yato, clanes que los grandes magos supervisan. Sin embargo, desde jóvenes, nuestros talentos no son tan buenos, y solo obtuvimos hechizos de séptimo nivel a la fuerza, confiando en los diversos recursos de nuestro clan. Sin embargo, son tan débiles que son un completo desastre y es casi imposible avanzar más. Por lo tanto, nuestros clanes nos enviaron al mago Osiris para que podamos aprender hechizos de mentes ocultas. Hemos estudiado con el mago Osiris durante un año y este es el examen del primer año. Solo pasando la prueba podremos convertirnos en discípulos oficiales del mago Osiris. Después de que la maga terminó de hablar, sus ojos se fijaron en Merlín. Claramente, era el turno de Merlín de presentarse. Merlín lo pensó por un momento. Tengo el mismo objetivo que tú, que es aprender los hechizos mentales ocultos más avanzados. Merlín simplemente dio esta sencilla explicación. Después de todo, él venía de la dimensión Mogan, y había toda una historia detrás de esto que no podía resumirse fácilmente para estas personas. Al ver que Merlín dio solo una respuesta tan simple, los tres obviamente estaban algo insatisfechos. Wizard Fury, que parecía relativamente débil que el resto, dijo fríamente. Mago Merlín, no me importa cómo haces que el mago Osiris rompa su regla al permitir que un mago que aún no es un lanzador de hechizos de séptimo nivel como tú tome la prueba. Sin embargo, para pasar esta prueba, debemos trabajar juntos. Entonces, cuando la prueba comience más tarde, debes seguir nuestro plan. ¿Seguir tu plan? Merlín frunció el ceño y luego asintió. Puedo hacer eso, pero solo en una medida razonable. No es posible que te siga ciegamente si me envías a la muerte. Eso es de esperarse. No dejaremos que te arriesgues sin ningún motivo. La maga Damsi esbozó una dulce sonrisa. Los tres estaban en la misma página con Merlín por ahora, y Merlín era temporalmente parte de su pequeño grupo. Con este nuevo entendimiento, los cuatro no se mostraron tan reticentes como antes. A través de conversaciones, Merlín entendió muchas cosas. Osiris disfrutó de un alto estatus en la dimensión Yato y solo fue superado por el gran mago leyenda Yato. Esto no se debía simplemente a que el mago Osiris tuviera poderes formidables, alcanzando la cima de un gran mago. En verdad, la razón principal fue que Osiris era un maestro del poder mental. A un Mind Power Master realmente no le importaba la calidad del lanzador de hechizos. Además, había demasiados en la dimensión Yato que tenían una calidad de lanzador de hechizos débil. Si Damsi y el resto no hubieran venido de clanes poderosos, les habría resultado difícil incluso convertirse en lanzadores de hechizos de cuarto nivel. Aún así, se habían convertido en magos de séptimo nivel por suerte, pero solo eran magos de séptimo nivel débiles. Afortunadamente, tenían otro don, que era Mind Power. Una cosa que tenían en común era que todos habían condensado un corazón mental especial, y su poder mental era mucho mayor que el de la mayoría de los lanzadores de hechizos. Este era el requisito previo más básico para cultivar hechizos de mentes ocultas. Merlín también sentía curiosidad por los hechizos mentales ocultos. Los tres habían estudiado con Osiris durante un año y debían conocer algunos hechizos mentales ocultos. Cuando completaron la prueba más tarde, Merlín pudo observar sus hechizos de mente oculta. Silbido. Muy pronto, los cuatro llegaron a una cueva que parecía relativamente misteriosa. La cueva estaba cubierta de espesas enredaderas que casi oscurecían la entrada. Estaban aquí. En esta cueva, había monstruos espirituales que el mago Osiris había mencionado acechando. Esta cueva es bastante extraña, por lo que todos deben tener cuidado. Mientras alcancemos su nivel más profundo, habremos pasado la prueba. La maga Damsi habló en voz baja. Se podía ver que este trío de Damsi, Fury y Giado estaba liderado por Damsi. Los otros dos normalmente no objetarían sus palabras. Merlín también deseaba pasar la prueba, por lo que esencialmente no tenía ningún conflicto con su objetivo. Él también asintió, permitiendo que Damsi tomara la iniciativa por ahora. Muy bien.
lanza tus hechizos defensivos primero en caso de que de repente nos embosquen cuando entremos a la cueva. Dancy tenía los modales de un líder natural. Pensó detenidamente las cosas y fue cuidadosa en su conducta. No fue sorprendente que Fury y Geado la admiraran y estuvieran dispuestos a dejarla tomar la iniciativa. Merlin lanzó Enervating Halo en silencio. Un círculo de luz envolvió inmediatamente a Merlin, emanando una fuerza mística. Dancy y los otros dos se sorprendieron un poco al ver el halo enervante de Merlin. Aunque solo eran lanzadores de hechizos de séptimo nivel, su juicio fue decente. Reconocieron la superioridad del halo enervante de Merlin. Es posible que muchos lanzadores de hechizos de séptimo nivel e incluso de octavo nivel no puedan construir un hechizo tan formidable. Además, Merlin era simplemente un lanzador de hechizos de quinto nivel. ¡Qué talento tan impresionante! Sin embargo, con un talento como este, me pregunto por qué quiere aprender hechizos mentales ocultos. Geado murmuró suavemente. Aunque los otros dos no hablaron, claramente compartían los mismos pensamientos. De un vistazo, se dieron cuenta de que el talento de Merlin estaba al nivel de un verdadero genio. Tenía un futuro brillante por delante con una gran posibilidad de convertirse en un gran mago. Que un mago tan prodigioso viniera a aprender hechizos mentales ocultos los dejó perplejos. Después de todo, en general, solo aquellos que sentían que no tenían esperanzas de convertirse en un lanzador de hechizos aún mayor decidirían convertirse en maestros del poder mental. Esta fue la tragedia de Mind Power Masters. Esto fue a pesar del hecho de que Mind Power Masters eran mucho más fuertes que Spellcasters del mismo nivel en ciertos aspectos. Muchos lanzadores de hechizos, a pesar de sus hechizos promedio, habían confiado en formidables hechizos de mentes ocultas para volverse incomparables en sus respectivos niveles. Incluso luchar más allá de su nivel no era gran cosa para ellos. En el pasado, el mago Osiris había producido un milagro. Como lanzador de hechizos de noveno nivel, había estado envuelto en una batalla con un gran mago, chocando por la fuerza. Y a partir de entonces, esa batalla estableció la reputación de batalla del mago Osiris. Fue debido al desempeño excepcional de Osiris que Mind Power Masters se generalizó una vez más en la dimensión Yato. Incluso a los lanzadores de hechizos más genios les resultaría difícil superar su propio nivel para desafiar a un gran mago. Un Mind Power Master poseía tantas ventajas, sin embargo, no había muchos que estuvieran decididos a convertirse en Mind Power Master desde que eran jóvenes porque Mind Power Master sufría un gran defecto. Es decir, sus logros eran limitados y solo podían alcanzar el nivel de un gran mago, incapaz de estar a la par con grandes leyendas. Incluso el maestro del poder mental más fuerte, con los hechizos mentales ocultos más avanzados, no tendría forma de competir contra un gran mago legendario o luchar contra los dioses de las dimensiones. Por lo tanto, Mind Power Masters había quedado marginado. Este fue el mayor arrepentimiento de un Mind Power Master. En última instancia, no pudieron igualar una gran leyenda, por lo que solo aquellos lanzadores de hechizos que no tenían posibilidades de avanzar decidirían convertirse en maestros del poder mental. En aquel entonces, Osiris había elegido convertirse en Mind Power Master debido a su talento común. Además, se había elevado a grandes alturas, volviéndose incomparablemente poderoso en su viaje para convertirse en un maestro del poder mental. Con eso, ganó la atención de muchas partes y finalmente pudo estimular su cultivo como lanzador de hechizos, convirtiéndose al final en un gran mago. Era solo que el tiempo que dedicó a convertirse en un gran mago fue muchas veces mayor que el de los lanzadores de hechizos con excelente talento. Pasó más de 8 siglos para convertirse en un gran mago y, además, era el más débil entre los grandes magos. Sin embargo, Osiris había renunciado a consolidar una Maxim. Se había dedicado a cultivar hechizos de la mente oculta, con la esperanza de que, a través de pura fuerza de voluntad, pudiera crear el hechizo de la mente oculta definitivo que daría lugar a un maestro del poder mental que estuviera a la par con las grandes leyendas. Aún así, fue un proceso arduo y difícil, casi sin posibilidades de éxito. Casi todo el mundo sabía sobre Osiris en la dimensión Yato. Por lo tanto, incluso el mago Yato fue bastante respetuoso con Osiris. De lo contrario, como maestro de la dimensión, el mago Yato, considerando su amistad con el mago Mogan, no buscaría el permiso de Osiris para el pequeño asunto de solicitarle que le transmitiera algunos hechizos de mentes ocultas. Debido a la posición relativamente única de Osiris en la dimensión Yato, el mago Yato le pediría la opinión de Osiris, e incluso aceptaría que Merlin debería realizar la prueba de Osiris. Dancy y el resto fueron muy respetuosos con el mago Osiris.
Incluso si no pasaron la prueba, estaban extremadamente agradecidos con él. Por lo tanto, sabiendo que era probable que Merlín hubiera forzado al mago Osiris antes, no tratarían a Merlín con tanta amabilidad. Swish, swish, swish. Muy pronto, el grupo de 4 entró a la cueva. La cueva estaba completamente cubierta de enredaderas en el exterior, lo que prácticamente sellaba la entrada de la cueva. Como resultado, el interior de la cueva estaba extremadamente húmedo, sofocante y oscuro, con una oscuridad total por todas partes. Giado, quema las enredaderas de la entrada. Mago Merlín, sigue detrás. Tus habilidades son las más débiles, por lo que nos ayudarás a monitorear nuestro entorno. Dancy ordenó metódicamente. Merlín asintió levemente en respuesta, sintiéndose favorable hacia los 3. Aunque sus actitudes hacia Merlín eran distantes en la superficie, al menos no eran malas personas. En tales circunstancias, trabajaron bien juntos y protegieron a Merlín, y no lo trataron como carne de cañón. ¡Zuu! En poco tiempo, llamas furiosas comenzaron a arder fuera de la cueva. Después de que las densas enredaderas desaparecieron, los rayos del sol brillaron en la cueva, iluminando el espacio interior. Chirrido, chirrido, chirrido. Sin embargo, en ese instante en que la cueva se iluminó, un gran cambio se apoderó de todas sus expresiones. En ese momento, vieron claramente que había enormes monstruos que parecían murciélagos en la cueva. Estos monstruos eran casi transparentes. Fue solo bajo la luz del sol que dejaron un leve rastro. Los lanzadores de hechizos inmediatamente recordaron los espíritus que el mago Osiris había mencionado. Estos son monstruos espirituales. Mátalos. Dancy actuó con decisión y gritó una orden. Los 3 inmediatamente formaron un triángulo inverso, protegiendo a Merlín en el medio. Las fluctuaciones mentales de los 3 surgieron instantáneamente como una marea, lo que Merlín pudo sentir claramente. Hechizo mental oculto, tormenta mental. Dancy y los otros 2 gritaron al unísono. Era obvio que habían cooperado de esta manera durante mucho tiempo y tenían una gran relación. Tan pronto como hablaron, su tremendo poder mental inmediatamente se elevó como una tormenta aterradora, causando estragos salvajes en la cueva. ¡Oh, oh, oh! Mindstorm arrasó con todo lo que había en la cueva. Todo su poder mental había alcanzado una etapa tangible e incluso podían desatar un hechizo mental oculto. El poder mental de Merlín podía sentir claramente la violenta tormenta provocada por su poder mental, y su corazón latía con fuerza en su pecho. ¡Qué poderoso, muy poderoso! Su Mindstorm combinado alcanzó instantáneamente el estándar de un hechizo en la cima del 8º nivel. Y es imposible protegerse contra ello. ¡Qué anormal! ¿Es esta la mayor fortaleza de los hechizos de mentes ocultas? Al presenciar su tormenta mental, los ojos de Merlín ardieron de fervor. No había seguido al mago Morgan a la dimensión Yato para aprender el último hechizo de la mente oculta. Había aprendido de la existencia de Mind Power Masters, así como del poder de los Occult Mind Spells, en algunos libros. Ahora que Dancy y el resto habían demostrado un hechizo de mente oculta, Merlín no se sintió realmente decepcionado. Además, lo que habían ejercido era simplemente un hechizo de mente oculta promedio, no el más avanzado. El hechizo de mente oculta más avanzado debería ser aún más formidable. Esta ráfaga de Mindstorm barrió la cueva, y los monstruos espirituales ni siquiera pudieron tomar represalias cuando fueron aniquilados. Dancy y el resto estaban locos de júbilo, porque habían sentido una sublimación de su poder mental. ¿Mind Power puede absorber estos espíritus? Merlín sintió que estos espíritus dejaban tras de sí una especie de energía enigmática después de su muerte. Mind Power en realidad pudo refinar esta energía para su propio uso para aumentar Mind Power. Una prueba como esta, tal como había dicho el mago Osiris, fue muy beneficiosa para Mind Power Masters. Sin contenerse, Merlín movilizó su mente-corazón y absorbió frenéticamente la misteriosa energía dentro de la cueva. Su mente-corazón también estaba creciendo y fortaleciéndose rápidamente. Capítulo 499. La emoción causada por Didymos. El propio Merlín no se había dado cuenta de lo temible que era su mente-corazón una vez que se activó. Sin saberlo, se había formado en un vórtice que todavía giraba frenéticamente, absorbiendo y refinando los espíritus en la cueva. Además, el poder mental en su mente-corazón estaba creciendo rápidamente. Mindear de Merlín, en comparación con Dancy, Fury y Giado, no era inferior en términos de fuerza e incluso era un poco más fuerte. Como mínimo, el revuelo que había causado Merlín era mayor que el de los otros 3. Los espíritus arrebatados por Mindear de Merlín fueron más que los otros 3 combinados.
Esto significaba que los tres habían aumentado el poder mental de Merlín sin ningún motivo. ¿Cómo es esto posible? Este mago Merlín es claramente solo un lanzador de hechizos de 5º nivel. ¿Cómo es tan formidable su poder mental? Fury le lanzó a Merlín una mirada extraña, pero no estaba enojado. Absorber los espíritus se basaba en la propia capacidad. La cantidad que uno podía absorber se basaba completamente en qué tan fuerte era la mente-corazón. Dancy lo pensó por un momento antes de decir suavemente. El poder mental del mago Merlín debe haber condensado un corazón mental, y un corazón mental especial, no inferior al nuestro. No es sorprendente que quiera aprender un hechizo de mente oculta ya que ya ha condensado un corazón de mente especial. La poderosa fuerza de Merlín naturalmente llevó a Dancy a adivinar correctamente. Los 3000 de Arch eran de 7º nivel, pero aún estaban lejos de alcanzar la cima. En cuanto al corazón mental de Merlín, estaba casi en su punto máximo, con un poder mental comparable al de la mayoría de los lanzadores de hechizos de 8º nivel. Esta era la ventaja de un corazón mente especial. La cantidad de poder mental que podía contener era mucho mayor que la del lanzador de hechizos promedio. Justo cuando Merlín estaba inmerso en la emoción de sentir que su poder mental se expandía, un gato negro apareció en su hombro. Era el gato negro Didymos. Una chispa brillante se reveló en los ojos negros del gato negro Didymos mientras gritaba: Merlín, deja de arrebatar. Estos espíritus pueden ayudarme a transformarme en una verdadera forma de vida. Quizás el gato negro Didymos habló tan fuerte que Merlín quedó instantáneamente sorprendido fuera de su ensoñación. Después de eso, miró al gato negro Didymos y pudo sentir su anhelo interior, por lo que Merlín asintió. Adelante. Zuu. El gato negro Didymos era borroso mientras cruzaba constantemente el espacio de la cueva. Algunas chispas blancas, que eran la energía misteriosa dejada por los monstruos espirituales, fueron inmediatamente tragadas por Didymos, cuyo cuerpo gradualmente se volvió más distinto. Dancy y el resto miraron con curiosidad al gato negro Didymos. Por el momento, también habían dejado de consumir la energía blanca. Merlín había tragado la energía espiritual en su totalidad, y la cantidad que quedaba no les sería de mucha ayuda. ¿Un medio espíritu? En realidad es un medio espíritu. No esperaba que el mago Merlín tuviera un semiespíritu, y uno que no es ordinario por su apariencia. Los ojos de Dancy se iluminaron. En ese momento, el gato negro Didymos estaba en una postura elegante, luciendo muy hermoso. Merlín asintió y dijo: me encontré con él por pura casualidad. Se llama Didymos. Merlín presentó brevemente al gato negro Didymos, tras lo cual dirigió su atención hacia el gato negro Didymos. Didymos estaba tragando salvajemente las chispas blancas de la cueva y su cuerpo comenzó a hincharse y agrandarse. Inicialmente, era un medio espíritu, todavía algo transparente, pero ahora parecía solidificarse gradualmente. Maullar. El gato negro Didymos maulló ruidosamente como un gato de verdad. Después de eso, Didymos escupió runas misteriosas, que salieron volando de su boca y formaron una gran red. La red atrapó todas las chispas blancas de la cueva y se lo tragó todo. ¿Un círculo mágico rúnico? Mago Merlín, tu medio espíritu es bastante extraordinario para poder lanzar un círculo mágico rúnico. TSK, esto es demasiado alucinante. Un semiespíritu que puede desatar un círculo mágico rúnico, uno bastante elaborado. Dancy y el resto quedaron asombrados cuando vieron al gato negro Didymos escupiendo runas. Sus ojos se abrieron y se fijaron firmemente en Didymos. Solo Merlín parecía bastante pensativo. El gato negro Didymos era un espíritu del círculo mágico rúnico, nacido en un círculo mágico rúnico. Luego, se convirtió en un semiespíritu y escapó de las ataduras del círculo mágico rúnico. Por lo tanto, no era muy sorprendente que pudiera usar runas para enfrentarse a sus oponentes. Sin embargo, para aquellos que no sabían la verdad sobre el gato negro Didymos, como Dancy y el resto, esto fue realmente sorprendente. ¿Desde cuándo un gato puede usar un círculo mágico rúnico? El gato negro Didymos se tragó todas las chispas blancas de la cueva de un solo trago. Su vientre parecía hinchado pero todavía parecía insaciable. Silbido. El gato negro Didymos saltó sobre el hombro de Merlín y empezó a quedarse dormido con los ojos cerrados. Debe estar comenzando a digerir toda esa energía que quedó después de que esos espíritus murieron. La energía misteriosa no solo podría aumentar el poder mental de un lanzador de hechizos, sino que también le permitió a Didymos la oportunidad de convertirse en un ser vivo. Además, una vez que el gato negro Didymos se había transformado en un ser vivo, parecía probable que poseyera varias habilidades místicas.
Quizás ni siquiera el propio gato negro Didymos pudo predecir lo que sucedería. Dempsey miró al gato negro Didymos y su actitud lánguida, y dijo con bastante admiración: Mago Merlín, qué suerte tienes de tener una mascota medio espíritu. Además, tiene posibilidades de convertirse en un ser vivo. En general, es increíblemente difícil para un espíritu convertirse en un ser vivo porque va en contra del orden natural. Sin embargo, una vez que se complete la reversión, la persona invertida poseería una energía mística tan extrema que sería aterradora. Oh. Mago Dempsey, ¿conoces algún espíritu que haya dado marcha atrás y se haya convertido en un ser vivo? Merlín estaba muy preocupado por el gato negro Didymos. Después de todo, Didymos lo había seguido desde el reino de Blackmoon hasta la zona del vacío y podría considerarse la criatura más cercana a Merlín. Así, Merlín esperaba que el gato negro Didymos pudiera cumplir su deseo y transformarse en un ser vivo. ¿Transformarse en un ser vivo? No he oído hablar de eso, pero según los rumores, los dioses nacidos en dimensiones son capaces de condensar un cuerpo de carne y hueso, pero sigue siendo algo que fue condensado, una cosa no viva en esencia. Por lo tanto, estos dioses desean ir un paso más allá, que es aumentar progresivamente su fuerza vital, transformándose finalmente en una verdadera entidad viviente. Una vez que un dios como este nazca, sería un shock universal. Ni siquiera las leyendas honoradas son rival para estos dioses que pueden llegar a estar a la par con el mago arcano más poderoso en un instante. Dijo Dempsey con una expresión grave. ¿Dioses que quieren transformarse en seres vivos? Tras la transformación, ¿son comparables al mago arcano más poderoso? Merlín quedó atónito hasta la médula. Tenía cierto conocimiento de los dioses, sabiendo que la fuente de su energía era la fe de los seres vivientes. Cuanto mayor era el poder de la fe, más tenaz era un dios. Sin embargo, no importa cuán fuerte fuera un dios, no eran rival para el mago arcano supremo. Esta fue la razón principal por la que la civilización Spellcaster pudo expandirse rápidamente y ocupar decenas de miles de dimensiones. Fue por la existencia del mago arcano. Una leyenda con una máxima era comparable a la mayoría de los dioses e incluso podía derrotarlos. Los dioses que fueran un poco más fuertes necesitarían ocupar una dimensión colosal o ir más allá de esa dimensión para ocupar 2, 3 o incluso más dimensiones. Un dios tan formidable obtendría un flujo interminable de fe incomparablemente poderosa y consolidaría su divinidad. Incluso podrían hacer la guerra contra grandes magos legendarios. Sin embargo, ese era el límite. No importa cuán fuerte fuera un dios, incluso si ocupara 10 o 20 dimensiones gigantescas y poseyera un poder de fe ilimitado, sus poderes de lucha solo se fortalecerían un poco. Solo podían compararse con una leyenda honorable. Entre los dioses, nunca hubo uno que pudiera compararse con un mago arcano. Esto fue clave para el surgimiento de la civilización Spellcaster y también para explicar por qué los dioses fueron derrotados paso a paso. Merlín miró al gato negro Didymos que se había hundido en un sueño profundo. Solo podía sentir que Didymos parecía estar digiriendo las chispas blancas mientras su fuerza vital se volvía cada vez más sólida. Parecía que esas chispas blancas eran realmente útiles para Didymos. Está bien, vamos. Por cierto, este es simplemente el primer piso. Hay espíritus aún más fuertes debajo. No debemos bajar la guardia. Como líder de los 4, Dempsey pudo decidir si debían seguir adelante. Después de que ella habló, Merlín asintió y los siguió a los 3 mientras entraban a las profundidades de la cueva. En el lujoso palacio, el mago Morgan y el mago Yato mostraban actualmente expresiones de solemnidad incomparable. Miraron la imagen dentro del palacio donde Merlín y el resto estaban a punto de dirigirse a las profundidades de la cueva. En contraste con Dempsey y el resto, el rostro del mago Morgan y el mago Yato se volvió más sombrío como si pareciera que habían hecho un gran descubrimiento. Intercambiaron una mirada. El mago Yato dijo en voz baja: Morgan, ¿realmente no sabías esto antes? El mago Morgan miró la figura de Merlín en la imagen, especialmente al gato negro Didymos en el hombro de Merlín, y sacudió la cabeza con impotencia. Realmente no lo sabía. Solo sabía que este gato negro llamado Didymos parecía haber seguido a Merlín desde la Tierra Gloriosa. Aunque es un semiespíritu, no reveló ninguna característica especial, así que no le presté mucha atención. Después de una pausa, una mirada vigorosa cruzó por el rostro del mago Morgan mientras continuaba diciendo: ¿Quién hubiera pensado que el gato negro Didymos mostraría indicios de transformación en una entidad viviente?
Esto va en contra del orden natural, el orden natural, que es supremo, es un campo que incluso los magos arcanos se esfuerzan por dominar, una vez que lo logre, incluso si es solo un gato negro sin mucho poder, podría convertirse en un ser poderoso. En un instante, alcanzando finalmente el nivel de leyenda. El mago Mogan y el mago Yato tenían, naturalmente, mucho más conocimiento que Damsi y el resto. Sabían lo anormal que era que un espíritu se transformara en una entidad viviente. Ciertos espíritus que tenían una gran fuerza innata no mostraban signos de convertirse en seres vivos. Además, el gato negro Didymos obviamente se estaba transformando de manera autónoma. Había muchas posibilidades de éxito. Esto fue muy antinatural y sorprendente. En otras palabras, el talento y el valor del gato negro Didymos ahora habían superado a los de Merlín. El mago Yato sacudió la cabeza con impotencia. Realmente no sé quién es ese Merlín para tener tanta suerte. No solo es un lanzador de hechizos de 6 elementos, sino que también puede fusionar hechizos, ha obtenido una habilidad especial del demonio Pandora e incluso está acompañado por un semiespíritu antinatural con la esperanza de convertirse en un ser vivo. TSK, Mogan, como tu viejo amigo, déjame decirte algo. Me temo que no podrás retener a este Merlín. De hecho, no podré hacerlo. Por ahora, no hay mucho que pueda enseñarle. El mago Mogan sonrió amargamente. En verdad, desde que se convirtió en maestro de Merlín, no le había enseñado mucho. El mago Mogan era simplemente una leyenda ordinaria. Frente a un lanzador de hechizos como Merlín, que era un genio en todos los frentes con un talento aterrador, no sabía cómo enseñar ni por dónde empezar. Merlín no necesitaba orientación en la construcción de hechizos. Cultivar las habilidades del demonio de Pandora simplemente requería ciertos tesoros místicos, y la enseñanza no era necesaria en absoluto. En cuanto a la fusión de hechizos, Merlín ya estaba intentando fusionar hechizos. En el futuro, fusionar modelos de hechizos por su cuenta sería algo que le resultaría natural. Ante semejante genio, el mago Mogan tenía una sensación general de impotencia. Quizás es hora de llevar a Merlín a Ciudad Arcana. El mago Mogan tenía una expresión complicada mientras hablaba. Capítulo 500. El lugar sagrado. En la cueva profunda y oscura como boca del lobo, uno no podía ver su propia mano. Además, el aire era bastante húmedo y había musgo en las paredes de la cueva. Parecía que hacía mucho tiempo que nadie entraba. Aunque afuera todavía estaba seco y caluroso, en la cueva soplaba una leve y fresca corriente de aire. Damsi dejó que Fury tomara la iniciativa. No solo tenía poderosos hechizos defensivos, sino que también poseía una herramienta de lanzamiento mejorada. Era más seguro tenerlo defendiendo al frente. Luego vinieron Giado y Damsi con Merlín detrás. Habían categorizado claramente a Merlín como el más débil, e incluso era como una carga. Sin embargo, incluso con esta carga, Damsi no se quejó en absoluto y trató a Merlín como a un verdadero camarada. Esto conmovió profundamente a Merlín y, al mismo tiempo, le recordó sus días en Fuerte Udon en las Islas Kurmansla. Solo cuando estuvo en Fuerte Udon Merlín sintió una sensación tan cálida y confusa. Todos, tengan cuidado. La cueva se vuelve más peligrosa con cada piso y debemos estar preparados para ejercer nuestro ataque más fuerte de ahora en adelante. Damsi era un líder competente y había integrado completamente el pequeño equipo. Su destreza en la batalla estaba casi en su punto máximo. En particular, el hechizo de mente oculta de los tres era aún más fuerte cuando se combinaban. Esta fue una gran ventaja de ser un Mind Power Master. Los hechizos de mentes ocultas podrían utilizarse juntos, multiplicando su poder hasta un nivel aterrador. Incluso hubo ciertos rumores. Un maestro del poder mental solitario no podía compararse con una leyenda sin importar nada. Sin embargo, si 10 o más maestros del poder mental en la cima unieran fuerzas para lanzar su último hechizo de mente oculta, podrían competir contra una gran leyenda. Sin embargo, esto era meramente hipotético. Los Mind Power Masters en su apogeo eran relativamente raros. Incluso entre numerosas dimensiones, no había garantía de que apareciera uno de esos maestros del poder mental, por no hablar de combinar 10 o más maestros del poder mental en su apogeo. Esto era totalmente irreal. Aún así, esto demostró indirectamente que si Mind Power Masters uniera fuerzas para desatar un hechizo mental oculto, no se sabía qué tan poderosos serían. Oro. De repente, en la cueva oscura como boca del lobo, se escuchó un sonido extraño. Los oyentes no eran normies y, naturalmente, podían percibir que había espíritus parecidos a murciélagos, más fuertes que los anteriores. Estos espíritus parecían haber detectado a Merlín y al resto, volando brutalmente hacia el grupo.
Llenaron toda el área, haciendo que el corazón palpitara de aprensión. Lluvia de ideas. Como antes, fueron Dancy y los otros dos quienes unieron fuerzas, lanzando Mindstorm. Hay que decir que el poder de Mindstorm fue realmente formidable y tuvo un efecto maravilloso en estos espíritus. Donde quiera que fuera, los monstruos espirituales eran derrotados profundamente, dejando solo chispas blancas, que brillaban y centelleaban en la oscuridad como estrellas. Dancy se dio vuelta y le sonrió a Merlin. Mago Merlin, la absorción de las chispas blancas esta vez se basará en cada una de nuestras propias habilidades. Depende de nosotros cuánto podemos absorber. Con eso, Dancy y el resto abrieron el camino hacia las cuevas y comenzaron a absorber las chispas blancas que quedaban en la oscuridad de la noche. Merlin sonrió. Estrictamente hablando, Dancy y los otros dos mataron a estos monstruos espirituales. Era bastante raro que le permitieran a Merlin absorber las chispas blancas sin ningún esfuerzo de su parte, aumentando su poder mental. Sin embargo, Merlin no actuó de inmediato, sino que se encogió de hombros y le dijo al gato negro Didymos: adelante, depende de ti cuánto puedes conseguir. En un estado medio dormido, el gato negro Didymos saltó repentinamente a la cueva, tras lo cual escupió un círculo mágico rúnico y comenzó a absorber las chispas blancas con furia. Su velocidad era naturalmente más rápida que la de Dancy y los otros dos. Había más monstruos espirituales en esta cueva, por lo que quedaron muchas chispas blancas. Merlin se unió al resto y comenzó a absorber las chispas blancas. Su mente-corazón se fortaleció constantemente, casi llegando a su límite. Una vez que el corazón mental de Merlin hubiera alcanzado sus límites, tendría que trabajar para llegar al 8º nivel. Sin embargo, dado que había condensado un Mind Art, abrirse paso no sería tan fácil ya que requería Mind Power, que era enorme hasta el extremo, para explotar dentro del Mind Arts. Con eso, el cuello de botella de Mind Art explotaría, abriéndose paso hacia un reino superior. En el subsuelo profundo y oscuro, el resplandor oscuro de la luz de las velas iluminaba toda la cámara subterránea secreta. Esta cámara secreta parecía más bien una tumba, y dentro había personas con ropas extrañas. Estos individuos vestían toscas prendas de cáñamo y capuchas negras bajo las cuales ocultaban sus rostros. Oro. Había muchas velas encendidas en la cámara secreta. De repente, como si hubiera pasado el viento, se apagaron innumerables velas. En una plataforma alta, un individuo vestido de negro y de rostro envejecido miraba las velas apagadas con expresión estupefacta. Pronto, la ira se había apoderado del rostro del anciano vestido de negro, y dijo bruscamente: «Es ese maldito grupo de lanzadores de hechizos otra vez. La última vez, un poderoso gran mago se presentó, por lo que pasamos por alto el asunto para evitar causar problemas extraños. Como resultado, el despertar del noble dios del cielo se vio afectado. Ahora, un grupo tan pequeño de lanzadores de hechizos se atreve a venir aquí. No podemos dejar que sigan así. Hemos colocado muchos espíritus en la cueva para ocultar la fuerza del dios del cielo. Si acabaron con todos los espíritus, la fuerza del dios del cielo se extenderá inmediatamente más allá de este punto. Entonces, habría grandes problemas si Yato nos descubriera». Después de una pausa, un destello de intención asesina cruzó el rostro del anciano vestido de negro cuando dijo suavemente: «Etru, Omir, ustedes dos solo han creído en el dios del cielo por un corto tiempo. Ahora es el momento de demostrar tu fe. Ve y mata a estos lanzadores de hechizos que habían irrumpido en nuestro lugar sagrado sin permiso. Tenga la seguridad de que solo están lanzando hechizos de mentes ocultas. Rezaré para que el noble dios del cielo te conceda la protección de la energía divina. Entonces su poder mental no sería de mucha utilidad contra ti». Los dos lanzadores de hechizos que fueron llamados por el anciano vestido de negro intercambiaron una mirada y asintieron con la cabeza. Eran lanzadores de hechizos en la cima del 8º nivel, pero como no tenían esperanzas de progresar más, siguieron al dios del cielo para obtener un poder tremendo. Por tanto, creían en el dios del cielo. Había muchos lanzadores de hechizos como ellos, pero sus habilidades eran las más fuertes. Después de eso, el anciano vestido de negro se arrodilló en el suelo y comenzó a orar hacia una pared en la cámara secreta, que era tan clara como un espejo. Después de comenzar a orar, poco a poco aparecieron volutas de luz blanca sobre su cuerpo. Aunque la luz blanca era tenue, causaba una sensación ilimitada de asombro. Etru y Omir miraron fijamente el resplandor blanco, sus rostros se volvieron celosos. Esta era la energía divina que habían buscado. Era solo que con su fe actual, no tenían forma de comunicarse con el dios del cielo, y mucho menos de recibir el apoyo de la energía divina. Silbido.
El anciano vestido de negro de repente señaló con un dedo. Al instante, 2 rayos de luz blanca volaron hacia Etru y Ymir respectivamente, hundiéndose rápidamente en sus cuerpos. Ambos no sintieron nada, como si nada estuviera fuera de lo común. El anciano vestido de negro se levantó y miró fijamente a Etru y Ymir. Muy bien, el noble dios del cielo te ha brindado apoyo. Ya no te afectará el hechizo mente oculta de los lanzadores de hechizos. Según tus habilidades, sin el hechizo de mente oculta, naturalmente debería serte fácil manejarlos. Etru y Ymir asintieron y dijeron al unísono: mataremos a los lanzadores de hechizos invasores, preservando la seguridad del lugar sagrado. Con eso, ambos se dieron vuelta rápidamente y desaparecieron de la cámara secreta. Esa mascota medio espíritu es realmente impresionante. La cantidad de chispas blancas que absorbimos no es tanta como la mascota semi-espíritu del mago Merlín. El rostro del mago Furia estaba lleno de tristeza mientras miraba una vez más al gato negro Didymos en el hombro de Merlín mientras hablaba. Cada uno de ellos tenía sus propias formas de absorber las chispas blancas, pero ¿cómo podrían compararse con el gato negro Didymos que usaba un círculo mágico rúnico para tragar directamente? Por lo tanto, cuando todas las chispas blancas fueron absorbidas, contaron cuidadosamente, solo para descubrir que incluso con todas juntas, no absorbieron tantas como el gato negro Didymos. Merlín sonrió tímidamente pero no dijo nada. Muy bien, seguiremos adelante. Damsi hizo un gesto con la mano y el grupo comenzó a adentrarse más en la cueva. En general, cuanto más profundo fueran, más monstruos espirituales deberían encontrar, y también más poderosos. Por lo tanto, Damsi y el resto fueron muy cautelosos a la hora de seguir avanzando. Muy pronto llegaron a una parte profunda de la cueva. Este debería ser el segundo hasta el último piso, y habían escuchado al mago Osais mencionar que había un poderoso monstruo espiritual en el último piso, que era comparable a un lanzador de hechizos en la cima del 8º nivel. Por tanto, debían ser cuidadosos y prudentes. ¿Eh? ¿Por qué no hay más monstruos espirituales? Cuando Damsi y el resto entraron al espacio, descubrieron que esta cueva estaba desnuda y vacía. Los monstruos espirituales más formidables que habían imaginado que inundarían el espacio no aparecieron. ¿Cómo podría ser esto? Damsi frunció el ceño. En tales circunstancias, ella no sabía lo que estaba pasando. Ella solo sintió que algo no estaba bien y estaba en guardia. Merlín observó su entorno y notó con atención que no hace mucho, todavía había monstruos espirituales en esta cueva. La fuerza única de los monstruos espirituales permaneció en el aire y debieron haberse ido hace un momento. Con tantos monstruos espirituales saliendo, no podrían haber salido de la cueva. De lo contrario, Merlín y el resto se habrían topado con ellos. Sin embargo, realmente no vieron ningún monstruo espiritual. La única explicación era que estos monstruos espirituales habían entrado en el nivel más profundo de la cueva. Quizás algo imprevisto había sucedido en la cueva, provocando que estos monstruos espirituales abandonaran este espacio y se adentraran en el nivel más profundo. Tan pronto como consideró esto, Damsi ya no dudó y dijo con cautela: quizás los monstruos espirituales han entrado en el piso más profundo. Continuaremos hasta ese piso pero debemos tener mucho cuidado. Sigo sintiendo que algo anda mal. Incluso si Damsi hubiera supuesto que esos monstruos espirituales se habían movido a la parte más profunda de la cueva, todavía tenían que ser cautelosos. Algo inesperado les había sucedido a los monstruos espirituales, lo cual no era una buena noticia para ellos. Acababan de prepararse para dirigirse hacia el nivel más profundo de la cueva cuando de repente, desde las sombras profundas de la cueva, 2 figuras misteriosas salieron lentamente. Estás invadiendo terreno sagrado. Morir. Una de las figuras tenía una voz ronca, cuyo tono revelaba su intención gélida y asesina. Lo viste en Guns Audio Novelas.